Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de tarde y bueno, pues por horario nos tocaría lo que en esta tierra sería la diapausa en términos biológicos, o hablando de un término más veterinario, es la época o el momento en el que las ovejas entran en diapausa, de otro modo, ¿no? Se amurrian. Yo creo que el tema que nos apasiona y que esta mañana nos enlaza con los temas que se trataban a primera hora de la mañana, ligado a las pandemias, hemos visto la importancia de las enfermedades infecciosas y ya entre los grandes retos, la próxima pandemia se nos ha apuntado con claridad que puede estar relacionada al tema que nos toca tratar esta tarde, que es la de la resistencia a los antimicrobianos en su conjunto. Es un tema sorprendente porque si uno revisa cuál es la situación actual y si nos fijamos en los datos de uno de los registros de salud pública más consolidados, que sería el registro de mortalidad, podemos ver que las enfermedades prevalentes en cuanto a causa de mortalidad pues no dejan de ser las conocidas, las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias. Y para encontrar las enfermedades infecciosas y parasitarias, pues están en el puesto 10-11 con un porcentaje tan solo del 1,5% de la mortalidad en este momento, con la excepción del paréntesis ocurrido con el tema del COVID. Y bueno, pues todo esto es fruto sin duda de lo que ha venido a ocurrir en el último periodo y ha sido pues las mejoras higiénicas, la mejora del desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las vacunas, pero sobre todo también ligado a los antibióticos. Y ya nos han apuntado que la demografía, esa explosiva, esa gran plaga que somos los humanos, pues está quizá también relacionado con este tema. Pero los antibióticos no solo tienen importancia por ese efecto directo de control de enfermedades infecciosas, sino que también se han convertido imprescindibles para el desarrollo de otros tratamientos y abordajes médicos, como son los trasplantes, como es la quimioterapia. Y bueno, todo ello hace que el empezar a observar un cambio en esa tendencia está originando un verdadero problema. Y algo ha ocurrido, porque en 1965 el consejero de Sanidad de Estados Unidos hablaba de que había llegado el momento de poner fin a las enfermedades infecciosas, es decir, que parece que aquello se estaba controlando. Y sin embargo, muy recientemente, como se ha comentado esta mañana, en 2016 se celebraba una cumbre de Estado en la ONU que tenía como objeto precisamente la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. Y para contextualizar su importancia, estaríamos hablando de que era la cuarta vez que la ONU trataba un tema sanitario, tras los que tuvieron con motivo del ébola, del SIDA o de las enfermedades crónicas, lo cual de algún modo viene a poner en situación la importancia de este problema. Y lo que allí se acordó fue que habría de desarrollarse estrategias que el año anterior la OMS ya había establecido, un plan mundial de lucha frente a la resistencia a los antibióticos, y ese plan de lucha de resistencia a los antibióticos se basaba en otra decisión multilateral que había sido en 2011 una alianza tripartita entre la FAO, la OMS y la Oficina Internacional de Sanidad Animal, que vino a establecer 3 ámbitos prioritarios en el abordaje multilateral o intersectorial, y era trabajar la gripe, las influencias, trabajar la rabia, sabemos que tiene objetivo 2030 erradicación de la rabia, y el último objetivo era precisamente luchar frente a la resistencia a los antibióticos. Y eso, en nuestro contexto, en nuestro entorno europeo, pues tiene también su origen en una alianza ya desde 2001, cuyo enfoque es ese, y ese es el entorno que tenemos en nuestro ámbito. Quizá, por no quitar más tiempo a la intervención, recordar que los antibióticos siguen teniendo una importancia enorme. Un Eurobarómetro del año 2019 ponía el énfasis de que casi el 50% de la población había hecho uso de algún antibiótico en los 12 últimos meses, lo cual sin duda viene a demostrar o poner énfasis en la importancia que tiene este problema. Y por no alargarme más, y porque lo que aquí hemos venido es a oír a ponentes del máximo nivel que podemos tener para abordar esta materia, tenemos la fortuna de contar, como aquí compartiendo la mesa, Antonio López Navas, que es el coordinador del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos en el ámbito de la salud humana. Él es farmacéutico, es director adjunto del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, es farmacéutico
y tiene pues un montón de grupos de trabajo en esta materia, antimicrobianos, enfermedades infecciosas, de manera que, por ejemplo, pues es colaborador de la Agencia Europea del Medicamento, forma parte de grupos de trabajo del ECDC y bueno, pues tiene una dilatada experiencia en esta cuestión. Él va a ser el primero que va a intervenir y voy a ir dando sucesivamente la palabra, así que, Antonio, cuando quieras, muchísimas gracias y adelante con el tema. Yo me voy a poner de pie. Muchas gracias, Rufino, y gracias por invitar al Plan Nacional a participar en esta jornada One Health, porque está un poco feo que yo diga esto y empiece diciendo esto, pero si pensáis en cuál puede ser un buen ejemplo, por no decir el mejor ejemplo de un abordaje One Health de un problema de salud en España, yo creo que ese es el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. Desde su inicio se ha planteado con este concepto. Fue difícil hacer entender a todos los profesionales sanitarios la necesidad de este abordaje integral, pero afortunadamente en este plan participan el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica y otros tantos ministerios que pueden tener competencia en esto. Así que una cosa de la que presumimos mucho en el plan es, no solo yo que coordino la parte de salud humana, sino mis dos compañeros que coordinan sanidad animal y medio ambiente, pues es ese abordaje One Health que tiene el Plan Nacional de Resistencias. Y tal vez no va. Lo que yo voy a intentar contaros en este ratito que tengo es qué planteamos en el nuevo plan que se va a aprobar, pues si va todo bien, pasado mañana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ya ha pasado todos los trámites, con lo cual todo hace pensar que esta nueva estrategia, que va a englobar esos próximos 3 años, el que está actualmente en curso, del 2022 al 2024, pues es continuar con todo este abordaje para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Y en realidad vamos a mantener las mismas líneas de acción, no queremos tampoco innovar en este sentido. Es cierto que tenemos estas líneas que están ahí desde el año 2013-14 que empezamos a hablar del plan. Tenemos una línea de vigilancia, otra de control, otra de prevención, formación, comunicación e investigación. Todo esto, estas 6 líneas estratégicas, ha marcado todo el trabajo que hemos ido haciendo en el plan desde el año 2014 y que vamos a mantener en este otro periodo. Definitivamente no. Me quedo aquí si queréis para no andar paseando. No te preocupes, me quedo aquí, no pasa nada. Como veis en esta diapositiva, también un poco por contextualizar, intentamos resumir lo que ha sucedido con un indicador que nos permite conocer cómo estamos avanzando de una manera indirecta con todas las medidas que planteamos en el plan. En este caso veis lo que serían las ventas de antibióticos en el sector de la sanidad animal y podéis ver ahí que desde el año 2014 pues ha habido una bajada muy significativa en lo que serían las ventas, que es una medida indirecta de uso de antibióticos en el sector de la sanidad animal, cerca del 60%. Desde el inicio del plan, con una serie de acciones que os voy a contar ahora, se ha logrado bajar casi un 60% el uso de los antibióticos en el sector de la sanidad animal. Pero esto que ha hecho que estuviéramos en la primera posición en cuanto al uso de antibióticos en el sector animal y nos ha situado ahora en una 7ª posición, cerca ya de una zona parecida a la media europea, se traduce, lo cual es más importante, en esto que os estoy poniendo aquí. España ahora mismo ocupa una posición muy buena en cuanto al uso de antibióticos que pueden ser considerados críticos para la salud humana. Han conseguido reducir, y un ejemplo clarísimo es el uso de la colistina, que era un antibiótico que dejó de ser importante para los hombres a volver a ser, debido a la multiresistencia a los antibióticos, a ser un antibiótico crítico para nosotros, pues han logrado una reducción de prácticamente el 100%, por ejemplo, en el sector porcino. Y eso ha hecho que España ahora esté pues, a la cabeza de Europa en el buen uso de antibióticos de estos que podrían considerarse críticos para nosotros. Esto que a mi compañera de sanidad animal, a mí me da mucha envidia ver esta imagen, porque yo no he logrado, bueno, no hemos logrado en el sector de la salud humana aparecer todavía en un mapa en este color que en realidad en la diapositiva no aparece muy bonito, pero para los que nos dedicamos a esto es un color que es muy satisfactorio de ver y es aparecer en el mismo tono que los países del norte de Europa en cuanto al uso de antibióticos. Aquí podéis ver esta posición a nivel europeo, por ejemplo, en el uso de colistina, en ese naranja que tanto resaltaba en un mapa de Europa, a estar en una posición envidiable tras 5 o 6 años de trabajo con los distintos sectores de producción animal y lograr una reducción, como os he dicho, de casi el 100% del uso de un antibiótico que ahora es crítico para nosotros. Y yo, como coordino la parte de salud humana, lo miro con cierta envidia. A pesar de esa envidia, en esta diapositiva os pongo que en salud humana también hemos hecho avances importantes. Hemos conseguido lograr un descenso también muy significativo del consumo de antibióticos, estamos en torno al 30%, un 31,2% como veis ahí. Es verdad
que del año 19 al 20, debido a la COVID-19, debido al descenso de la actividad en atención primaria, el peso que tiene el uso de antibióticos en atención primaria, pues solo en ese año hemos experimentado un uso una bajada muy significativa, pero yo siempre cuando presento esta gráfica hablo que la tendencia que había desde el año 2012, que no la ponemos porque no teníamos los datos de consumo en el sector privado ni en hospital, había una tendencia a la alza muy clara y en lo que ha conseguido el plan es revertir esa bajada y paulatinamente ir logrando un descenso. Y la prueba de que se ha establecido cierta concienciación sobre el uso prudente de los antibióticos es que, a pesar de esa bajada justificada durante el primer año de pandemia, pues no ha habido un efecto rebote y tendremos que analizar qué es lo que va a pasar en el año 2022, pero todo parece que nunca vamos a recuperar estos niveles, con lo cual esta bajada tan significativa se va a mantener. Lo que os decía de los mapas y los colores, que me da mucha envidia, pues aquí lo tenéis. Nosotros éramos el segundo país a la cabeza de uso de antibióticos, tanto en salud humana como comunitaria, éramos el segundo país, ahora ocupamos la 5ª posición. Estamos en un bloque de países que se mueven en torno a las 15 dosis diarias definidas, un poquito por encima de la Unión Europea, 18, estamos en este bloque, o sea, estamos cerca de superar a la media europea. Yo creo que si seguimos trabajando seremos capaces de ponernos en una situación intermedia, pero estamos todavía lejos de este color amarillo, nada interesante, pero que para los que trabajamos en esto, como os digo, me encantaría tener y que miro con envidia al sector de la sanidad animal. Por poneros un indicador, también contextualizar en qué hemos mejorado, pues aquí tenéis un indicador que establece el ECDC de cuál puede ser el uso de antibióticos de amplio espectro respecto al espectro reducido. Cuanto más bajo sea este ratio, mejor. Significa que usamos menos antibióticos de un espectro amplio, lo cual eso es interesante. Cuanto más reducido sea el espectro de los antibióticos que utilizamos, menor impacto, menor generación de resistencias. Como veis aquí, hemos experimentado desde el principio del plan una bajada bastante significativa del consumo, sobre todo contraria a la tendencia que hay en Europa, y eso nos permite estar en una posición más intermedia en lo que serían este tipo de prescripción de antibióticos. Y aquí tenéis otros dos indicadores, uno del cual estábamos muy orgullosos, que es el uso de amoxicilina sin combinarla con clavulánicos, otro ratio que también nos mide mucho Europa, donde es interesante que haya más consumo de amoxicilina sin clavulánico que con la combinación con ácido clavulánico, porque es el antibiótico que más se utiliza en infecciones respiratorias, donde el microorganismo que genera estas infecciones no produce beta-lactamasas y el clavulánico no tiene nada que hacer. Como veis, habíamos conseguido revertir, aquí por debajo del 50% significa que se consumía más amoxicilina y clavulánico que amoxicilina sola. Habíamos dado la vuelta a ese indicador, ya estábamos empezando a usar más amoxicilina sola, pero en este caso la pandemia sí que ha tenido un impacto claro en eso. Lo mismo para las fluoroquinolonas, un antibiótico que tiene un impacto ecológico epidemiológico muy grande, pues poco a poco vamos reduciendo el uso de este tipo de antibióticos. Es decir, también tenemos indicadores de calidad que dicen, no solo ese indicador global, sino también en cómo se utilizan los antibióticos, que estamos mejorando. Y todo esto, bueno, lo que hace es animarnos. Y como os he dicho, nuestro plan se sigue estructurando en esas seis líneas estratégicas, y lo que queremos es pues, seguir trabajando en esa línea. Nosotros sabéis que trabajamos con dos comités, uno de asesoramiento de sociedades científicas, que nos dice cómo deberían hacer las cosas, y uno de comunidades autónomas, que son las que al final en la práctica, junto con los ministerios, son las responsables de poner en acción todo lo que aquí se plantea. Entonces, voy a intentar daros un par de pinceladas de cada una de las cosas, porque por el tiempo que tengo, lo que tengo que hacer es invitaros a leer el plan el día que lo publiquemos, si queréis profundizar en el tema, pero bueno, que sepáis, la vigilancia, nosotros llevamos ya varios años trabajando en poner en marcha, digamos, los marcos normativos para que se trabaje, tanto en sanidad animal como en salud humana. Ya había sistemas de vigilancia de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, vigilancias de resistencia en comunidades autónomas, vigilancias de laboratorios oficiales en sanidad animal, y lo que hemos hecho pues, es ir rellenando esos gaps que podía haber con los ministerios y direcciones generales que tenían competencia en ello, y rellenando esos huecos. Por ejemplo, en vigilancia de consumo en sanidad animal, pues el Ministerio de Agricultura estableció la receta electrónica veterinaria, y con eso van a poder ir midiendo cuál es el uso real, no las ventas de antibióticos por los mayoristas, sino por los laboratorios, perdón, sino cuál es el uso real en granja. Otro hito bastante importante, en octubre del año pasado, mis compañeros de Sanidad Animal lanzaron
lo que es el sistema de vigilancia de bacterias patógenas clínicas. Esto es, nosotros en salud humana damos muy por hecho que para poner un antibiótico haces un primer tratamiento empírico y en algún momento del proceso infeccioso vas a tener un resultado microbiológico que te permita hacer un desescalado o que te guíe claramente a la hora de tener, que te guíe claramente, según tu epidemiología local, qué antibiótico podría ser el idóneo en salud humana, en un hospital o en un área de salud. Sin embargo, en veterinaria esto no es tan frecuente, no suelen tener tanto acceso a datos epidemiológicos, es más difícil poder hacer una prueba microbiológica no tan rápida o no tan disponible como la tiene un médico en un hospital. Entonces era importante contar con una red que recogiera datos de muestras de animales enfermos y pudiera hacer un mapa que permitiera guiarte en todos tus tratamientos. Bueno, pues ellos han construido esta red con una red de laboratorios que va recogiendo muestras y va estableciendo esto que ves ahí, esta matriz que te permite, de acuerdo a tu área geográfica, determinar la sensibilidad de los microorganismos que hay en tu zona y poder decidir cuál es el mejor antibiótico que puedes dar a tu animal enfermo. Ellos van a trabajar también, pero esto ya es salud humana. Nosotros llevamos ya tiempo trabajando con un sistema de vigilancia, un sistema de vigilancia del consumo de antibióticos. Lo que vamos a seguir haciendo es potenciar esto como novedad. Bueno, ahora hemos establecido una sinergia bastante importante con el Plan Estratégico de la Tuberculosis, que también es del Ministerio de Sanidad. Hacíamos muchas cosas comunes. Yo creo que se detectó la necesidad de trabajar en paralelo y no duplicar los esfuerzos de todo el mundo. Entonces, esa sinergia que antes no existía está ahora. Hemos incluido los antifúngicos, que aunque todavía no son un problemón de salud pública, ya hay resistencias a determinados hongos, ya sea cándidas, que empiezan a ser un problema serio, si no lo es ya, en determinados hospitales. Entonces se acordó a nivel técnico de comunidades autónomas incluir en el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos los antifúngicos, con lo cual en algún momento tendremos que cambiar el nombre a antimicrobianos. Más temas de resistencia, de vigilancia. Como os he dicho, en todo este año lo que hemos trabajado era sobre las estructuras que ya había existentes. Como veis aquí, todos en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ellos han trabajado en tener un sistema de vigilancia relacionado con las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. En colaboración con el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias hemos establecido una red nacional de laboratorios de apoyo y un sistema nacional de vigilancia de la resistencia. Ahora toca poner eso en marcha. Tenemos los documentos marcos, sabemos un poco las directrices que marcan los expertos y lo que querrían hacer las comunidades autónomas, pues ahora en este siguiente periodo lo que nos toca es poner en práctica eso. Hay que aprovechar, si es posible aprovechar algo, el impulso que nos ha dado la COVID-19 para empezar a dar forma real y práctica a esas estructuras que, como os digo, que ya había trabajado Salud Pública. Si pasamos al control, aquí la bandera de la parte de sanidad animal son los programas REDUCE. Son unos programas, digamos, un abordaje integral del manejo de la infección en las granjas, pero que incluye también una parte, como os digo, es un abordaje integral, toda la parte de prevención, normas de higiene y bioseguridad. Empezaron por el sector porcino, con esa reducción tan extraordinaria, y eso ha animado a los distintos sectores de la producción animal a poner en marcha todos los programas REDUCE. Y estos son los nuevos grupos de trabajo que se han ido incorporando. Como un gran avance y que nos diferencia, digamos, bastante de Europa, tenemos el programa de reducción de antibióticos en pequeños animales, en animales de compañía. Como os digo, es algo bastante novedoso y un enfoque muy importante. ¿Qué hacen mis compañeros de sanidad animal? Pues lo que han hecho es establecer únicos grupos de trabajo por especies donde hacen ese abordaje integral. Van a vigilar el consumo de las resistencias, van a implementar las medidas de prevención orientadas, determinar puntos críticos, van a hacer actividades de formación y comunicación. Todas esas líneas estratégicas que os he comentado las incluyen los diferentes grupos REDUCE por especies. Ya hacen el enfoque global del problema, considerando voy a mi especie y hago todas las medidas que puedan ser necesarias para implementarlo. Nosotros en salud humana, como solo tenemos una especie, es algo más fácil. Lo que hacemos es trabajar en esto que llamamos PROA, que yo me acostumbro mucho a decir, pero bueno, pues si acaso son programas de uso optimizado de antimicrobianos. En este caso también es un abordaje no tan integral, porque se centran en una vez que está instaurada la infección, esto lo estamos intentando cambiar, y lo que hace es, mediante un equipo multidisciplinar, asesora a sus compañeros en el manejo de las infecciones complicadas. Entonces es una figura que ya lleva trabajándose en España desde hace mucho tiempo, y lo que ha hecho el plan es simplemente pues, darle un marco teórico y trabajar para potenciar su uso, porque tienen demostrado éxito. Y bueno, lo que pretendemos es que sean cada vez más una realidad en los hospitales, en las áreas de salud y ahora en los centros sociosanitarios. Entonces aquí proponemos una figura del coordinador científico-técnico que ya lleva en marcha un par de años y ha demostrado tener cierto éxito. Es una figura relevante dentro de cada comunidad autónoma, con experiencia, que debe acudir a los centros y a evaluar los problemas, a ayudar a instalar estos programas. Como os digo, ya lleva tiempo trabajando. Como novedad importante, hemos trabajado en los 2 últimos años, a pesar de la pandemia, en lo que veis ahí, que son las normas de certificación.
Un poco para conseguir el compromiso de las comunidades autónomas entendimos que era necesario contar con unas normas que permitieran medir el nivel de implementación de estos programas, desde básico, avanzado o excelente, y que esas normas, esos estándares debían incluir temas como los incentivos, los recursos humanos, las actividades formativas, garantizar la coordinación asistencial. Entonces, una norma elaborada por sociedades científicas y por expertos, pero revisada y aprobada por las comunidades autónomas. Creemos que va a tener muchas implicaciones, también está ahora pasando todos esos plazos administrativos de comisión delegada e interterritorial para su aprobación formal, pero creemos que va a ser un paso importante porque, en cierto modo, va a estimular a las comunidades autónomas a hacer cambios dentro de su comunidad autónoma para poder implementar y certificar estos programas. Porque ese es el siguiente paso, certificarlos. Una vez que tienes unas normas, unos estándares, nuestra idea es que alguien los acredite. A través de la inspección del Sistema Nacional de Salud se podrán acreditar los PROA de acuerdo a esas normas. También llevamos trabajando, en esto vamos más lento de lo que nos gustaría, en proporcionar a los PROA herramientas informáticas. Ahora, en este mundo de la salud digital y que hay que crear historias clínicas electrónicas comunes, que los distintos sistemas de vigilancia se entiendan entre las comunidades autónomas, pues también en todo ese proceso, que podrá ir más o menos rápido, queremos dotar a los PROA de herramientas informáticas pues que hagan eso, en realidad, que integren toda la información que hay en el hospital y que ellos puedan de una manera ágil hacer su trabajo. Y esto estamos terminando el piloto porque esto se ha visto muy afectado por la pandemia y trabajaremos en el próximo año para ver si somos capaces de dar esta prueba. Hay otras cosas que también se han visto muy afectadas por la pandemia. Queríamos haber integrado en la atención primaria la prescripción diferida, el ligar las prescripciones al resultado de una prueba de diagnóstico rápido y tener unas guías PRAN. Bueno, pues de todo eso hemos sido capaces solo de desarrollar, que es bastante, pero bueno, las guías PRAN. En noviembre se aprobaron unas guías PRAN. Hay una aplicación móvil disponible, muy accesible para todas las personas desde cualquier plataforma móvil, y ahora pues, lo que nos toca en este tercer plan es trabajar en todo esto. La idea es integrar todo esto en los sistemas de prescripción, con lo cual habrá que trabajar con las comunidades autónomas en todo esto del tema de la salud digital, del Sistema Nacional de Salud, y bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante para los próximos 3 años. Aquí tenéis las guías, como digo, que no solo las hemos aprobado nosotros, sino que mis compañeros de Sanidad Animal cuentan también con estas guías. Si vais a la página web del PRAN podéis consultar, con la particularidad de que la de veterinaria es un poco más compleja porque, como os digo, tienen varias especies. Entonces, pues tendréis que ir buscando vuestra especie y vuestra patología en particular. Esto me lo puedo saltar sin problemas. Esto, que ya se hizo en el 2012, me parece importante comentarlo porque, bueno, la verdad es que el conocimiento sobre el uso de los antibióticos va evolucionando más rápido que lo que sería la parte regulatoria de los antibióticos. Sabéis que nosotros tenemos unos formatos, los laboratorios fabrican de una manera, es necesario adecuar los formatos de los antibióticos a lo que serían las prescripciones de ahora. Es verdad que se va generando cada vez más evidencia y es necesario hacerlo así, pero bueno, hay que volver a ver qué pasa con esos formatos de antibióticos y ver si merece la pena o no volver a modificar el tamaño del envase, básicamente si 20 es correcto, si necesitamos 24, si necesitamos 15 o 5. Entonces, esto es un grupo de trabajo que va a ser muy interesante y que tenemos que empezar a trabajar. Desde el plan hemos hecho muchas cosas de comunicación. Espero que todos hayáis visto la campaña que lanzamos todos los años a final de año. Este año era un poco basado en la idea del absurdo, pero hemos trabajado en otras, como era la del cepillo, una chica que se lavaba los dientes con un cepillo para el pelo. Bueno, la idea es aumentar, esto lo dicen siempre los estudios, es aumentar, porque esto es un problema que la mayoría de la responsabilidad recae sobre los profesionales, que son los responsables de prescribir los antibióticos, pero es verdad que falta también mucha concienciación a nivel de público general, porque la presión asistencial a veces no permite explicarlo todo bien, a veces el propio paciente presiona para conseguir un antibiótico, o a veces utilizas un antibiótico que te ha sobrado otra vez en casa. Todo eso hay que ir mejorándolo poco a poco, porque bueno, el éxito de los países del norte reside en que desde muy pequeñitos a los niños les forman en que esto no es un problema tuyo, sino que el que tú uses más el antibiótico afecta a los que están a tu alrededor, y yo creo que esa conciencia poco a poco hay que ir generándola en España. Es un problema que no es individual, sino colectivo. Hemos hecho múltiples cosas, que tampoco voy a entrar en detalle, porque la idea es, como veis ahí, pues dar continuidad a todo esto. Habrá una carrera que organizarán algunas de las universidades, bueno, 13 universidades de momento en toda España, pues yo os invito que allá por noviembre, si leéis en alguna de las universidades de la ciudad donde residís, que se organiza una carrera popular PRAN, os suene y digáis, bueno, pues nada, es un paseo, es por una buena causa, me lo doy sin problemas. Tenemos premios, hemos hecho campañas con el Colegio de Farmacéuticos, hemos hecho kits de debate, un poco, como os digo, por ir aumentando esa concienciación a nivel de público general.
¿Y qué planteamos? Bueno, pues un poco expandir todo esto. Vamos a trabajar con el sector de la odontología, que bueno, es un sector que hemos incorporado recientemente en el plan. Vamos a hacer encuestas, vamos a participar en una Joint Action de resistencias antimicrobianas, la segunda que financia la Comisión Europea para los próximos 3 años. Bueno, como veis, una serie de cosas para una de las líneas que para nosotros es muy importante. La formación para nosotros también es vital. Una de las cosas que sale de manera recurrente cuando hablas con los profesionales sanitarios de cuál puede ser el problema del uso inadecuado de los antibióticos una de ellas es, aparte de la falta de conciencia, es la falta de formación continua entre los profesionales. Con lo cual nosotros en el PRAN siempre hemos trabajado para hacer esto. Bueno, pues, por ejemplo, a nivel antes de ser profesionales sanitarios hemos creado un repositorio para las facultades de Ciencias de la Salud, para todas y cada una de ellas, donde los profesores pueden acceder a este repositorio con recursos didácticos que pueden usar en sus carreras, en sus asignaturas, para proponer actividades sobre la resistencia a los antibióticos y el uso razonable de los mismos. Participamos a nivel europeo, tenemos un curso que vamos dando a través de los colegios profesionales, pero también participamos en esto, y Bruno, por ejemplo, también participa en esto que se llama Better Training for Safer Food. Lo que hacemos es ir una vez al mes, ahora es todo virtual, pero antes era en distintos países de la Unión Europea. Durante una semana formamos entre 30 y 40 profesionales en el problema de la resistencia y en el buen uso de los antibióticos. Tenemos formación especializada, tenemos este experto veterinario de uso racional, tenemos un experto universitario en PROA que hacemos con la UNED, estamos patrocinando un curso PROA en pacientes críticos y vamos a elaborar en este primer año del tercer plan un curso para la atención primaria. Como os digo, para nosotros la formación es muy importante. Luego la investigación, que digamos que aquí la capacidad que tiene el PRAN de poder financiar es bastante limitada, pero bueno, nuestros compañeros de Carlos III, a través de la JPI, a través del ciber de infecciosos que se acaba de crear y que pues, todo el mundo percibe como un avance importante, queremos que se vaya fomentando cada vez más el tema de investigación. Y una cosa que está también incorporada en este nuevo plan es buscar la manera, tanto regulatoria como desde la financiación, de incentivar en España, en el mercado español, que puedan llegar también nuevos antibióticos aquí. Vamos a trabajar con la base de investigación farmacoepidemiológica que tiene la agencia en indicadores de calidad. Esto es muy importante desde el punto de vista One Health. Hacemos cada 2 años un análisis cruzado de lo que pasa en el consumo y en la aparición de resistencias en salud humana y lo que pasa en el uso y en la aparición de resistencias en sanidad animal. Este informe lo estamos preparando y, como os digo, es un abordaje muy integral de aunas a la salud. Y si quieres, termino con esto, Rufino, deciros que el medio ambiente se incorporó en el segundo plan. Como lo que sabemos de medio ambiente es que sabemos poco, ha habido que hacer un trabajo inicial para analizar cuáles eran las fuentes de emisión, cómo acababan emergiendo mecanismos de resistencia a nivel de medio ambiente, cuál era el destino ambiental de los antibióticos. Llevan 1 año y medio trabajando en este análisis y ahora lo que tengo que ver es cómo podemos monitorizarlo para pasar a la segunda fase y a la tercera, que es cómo hacer un plan de minimización de riesgos de la sanidad animal. Me salto los otros foros porque creo que no son importantes. Solo deciros que como PRAN estamos involucrados en muchas redes europeas. Participamos ahora en quien está decidiendo el plan de la Comisión Europea. Y bueno, esta es la última. Ya os he dicho, la importancia que tiene para nosotros la formación es uno de los mecanismos que tenemos. Nosotros presumimos de que en el PRAN es un foro en el que todos los que tienen algo que ver con la resistencia tienen una participación activa, se les permite discutir y proponer soluciones a las comunidades autónomas y probablemente esto es lo que tiene que estar más claro, que nosotros como PRAN lo único que hacemos es prestar apoyo a quien en realidad tiene que implementar esto, que son las comunidades autónomas, las direcciones generales de los distintos ministerios y un poco tener una visión global de lo que está sucediendo para establecer sinergias y monitorizar. Y siempre acabamos así porque, en realidad, todos somos PRAN. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, la siguiente ponencia la vamos a tener en digital, de manera que el ponente Germán Bou Arévalo, le presento, es licenciado en farmacia, es doctor en biológicas, es especialista en medicina preventiva, en microbiología y parasitología, y en este momento es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital A Coruña y es el director del Grupo de Investigación en Resistencia a Antibióticos, precisamente del Instituto de Biomedicina de A Coruña. Me imagino que nos está oyendo y que vamos a tener oportunidad de que nos proyecten también su imagen o su presentación. Buenas tardes, doctor Bou. ¿Nos escucha? Buenas tardes, perfectamente. Genial.
Bueno, pues nada, adelante. Nos hemos tomado el comienzo de la tarde con cierto relax y bueno, pues vamos al tema entonces. Muchas gracias. Muy bien. Si me ponéis la presentación, por favor. Muchas gracias por invitación, especial al Colegio Oficial de Médicos y Veterinarios de Valladolid, a Pfizer por el patrocinio de la reunión, especial reconocimiento a mis amigos microbiólogos vallisoletanos, especialmente al doctor Eidur Bouza, al cual tengo un gran aprecio, gran microbiólogo, y por supuesto a don Rufino Álamo, el moderador de la mesa. Como el tiempo apremia, voy a intentar resumir los 20 minutos aproximadamente el punto de vista más clínico de la resistencia a antimicrobianos. Creo que ya conocemos de sobra de qué estamos hablando, del problema. En el siglo XX hubo un gran avance de tal manera que las enfermedades infecciosas, las muertes descendieron siguiendo el patrón USA debido a la combinación de una mejora en el desarrollo de los sistemas de salud, donde los antimicrobianos o antibióticos tuvieron un papel muy importante. Sería espectacular estar en aquel momento, publicación de 1964, ¿no? Como la penicilina aumentó la supervivencia de pacientes con neumonía y bacteriemia, como la mortalidad cayó de un 90 a un 10%. Esto sería equiparable a curar un tipo de tumor canceroso muy difícil ahora, ¿no? Sería algo similar, ¿no? Pero, como ya nos lo advirtió Fleming en su lectura del premio Nobel, las bacterias se iban a hacer resistentes a los antibióticos. Fue una intuición, una genialidad, pero así es. Y esto ya habitualmente es frecuente en los hospitales. Lo que era impresionante es entender el mundo bacteriano de la resistencia a los antimicrobianos o antibióticos, porque fija ahora aquí en esta gráfica cómo se refleja la curva roja, la aparición o la introducción de los antibióticos en clínica paralelamente a la identificación de nuevos enzimas beta-lactamasas, que sabréis que ellos son enzimas que hidrolizan beta-lactámicos durante este periodo. Fijaos que la escala evolutiva que estamos usando es de 20-25 años, lo cual cuando hacemos una comparación con otros fenómenos biológicos sorprende muchísimo. Ya creo que esta mañana ha salido por las palabras de Rufino, se ha hablado del impacto económico que del Banco Mundial ya en 2016 comentó que la resistencia a antimicrobianos iba a producir una pérdida en el PIB entre el 1,1 y el 3,8%, que podría llegar a ser del 5% en los países de ingresos bajos y que iba a conducir a muchos millones de personas a la pobreza y costes muy elevados en los sistemas de salud. Importante, por eso estamos reunidos hoy, entender qué es o cómo es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha evolucionado muchísimo. Afortunadamente, hasta no hace mucho, creo que la resistencia antimicrobiana se entendía como un fenómeno estrictamente hospitalario. Si no teníamos pacientes, no había un hospital, no había resistencia, y creo que efectivamente enfoque totalmente equivocado, y abordamos el estudio de la resistencia antimicrobiana desde un punto de vista más holístico, multisectorial, ¿no? El enfoque, una salud. Comentó Rufino al principio, efectivamente, la colaboración, los acuerdos tripartitos entre administraciones a nivel internacional, el plan de acción que la OMS escribió en relación a la resistencia a los antimicrobianos, o también ha mencionado la reunión que el 21 de septiembre de 2016 la ONU, en una asamblea general, proclamó como la declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los antimicrobianos. Por tanto, tenemos un problema de una magnitud tremenda, reconocido internacionalmente por todos, donde creo que va a ser clave, aparte de otras medidas, aparte del plan, de muchas otras medidas, el papel de los propios profesionales clínicos, donde estamos todos. Yo creo que aquí el One Health es también para las profesiones, infectólogos, intensivistas, veterinarios, cirujanos, microbiólogos, por supuesto, etcétera. Pero ¿realmente el problema de los antimicrobianos es un problema o realmente no lo es? ¿Mata? ¿Tiene un impacto real? Cito como para responder a esta pregunta, trabajo publicado en Lancet hace un par de meses, 2-3 meses, donde estiman los autores las muertes y años de calidad de vida perdidos atribuibles a la resistencia a antimicrobianos, estudiando 23 patógenos y 88 combinaciones antibiótico-patógeno en 204 países en 2019. Se documenta muy bien por revisión sistemática, sistemas de vigilancia hospitales, etcétera, y llegando a incluir 471 millones de informes individuales o 7.585 localizaciones, estudio año, ¿no? ¿Qué concluyen? Concluyen que hay una mortalidad de 4,95 millones de personas asociadas a la resistencia en 2019, incluyendo 1,27 directamente atribuibles.
¿Dónde matan más las bacterias resistentes? En infecciones del tracto respiratorio inferior, asociándose hasta 1,5 millones, ¿no? ¿Qué patógenos lo hacen? Por orden decreciente, E. coli, Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, neumococo, Acinetobacter y Pseudomonas. Solo estos 6 fueron responsables de casi 1 millón de muertes atribuibles a la resistencia y 3,57 asociadas. Por tanto, creo que es un buen trabajo donde ponen por primera vez sobre el tapete lo que de alguna manera podían ser predicciones, pero esto ya es real y esto es la tarea, o sea, la carga en salud que la resistencia a los antimicrobianos genera en el mundo. Donde básicamente, pues si os fijáis arriba aquí a la izquierda, en verde, donde más mata es, como siempre ocurre muchas veces en los países de bajo ingreso, ¿no? Luego en middle income countries, ¿no? Fijaos en verde, toda la África subsahariana, oeste, este o central, ¿no? Y realmente es aquí. Donde, pues como he comentado, en primer lugar, en infecciones del tracto respiratorio inferior, seguida de bacteriemias, infecciones intraabdominales y los 6 patógenos que he mencionado anteriormente. Y los autores lo que hacen es un análisis por patógeno y combinación de antimicrobianos, es decir, a qué antibióticos no responde la bacteria y por tanto se genera mayor mortalidad. No voy a describir en esta figura todos los patógenos de aquí a la izquierda y las combinaciones de fármacos aquí, pero sí resaltar en la columna de la izquierda. Fijaos como el mayor 1,27 millones de muertos se asocian a todos estos patógenos cuando el patógeno es multiresistente. Otros estudios o abordajes como el que hizo la Sociedad Española de Microbiología Clínica hace unos pocos años hablaban de, bueno, 35.000 muertos asociados o atribuibles por bacterias multiresistentes y en aquel momento el presidente de la SEIN comentaba que era incluso hasta 30 veces superior a la mortalidad asociada a accidentes de tráfico. Gran negativos, no es que solo los gran negativos son resistentes, pero ha sido una amenaza recientemente y voy a hacer un poquito más de énfasis en gran negativos. ¿Cuáles? Enterobacterias, Pseudomonas y Acinetobacter, insisto, pero no podemos olvidar el Staphylococcus aureus, el neumococo o el enterococo tampoco. Datos del ECDC nos ponen de manifiesto un nivel urgente. La epidemiología de cada continente es distinta. En Estados Unidos preocupa el gonococo multiresistente o Clostridium difficile. Aquí nos preocupa sobre todo las enterobacterias productoras de Carbapenemas. Y a un nivel de peligrosidad serio, pues vemos que tenemos el Acinetobacter multiresistente, la Pseudomonas multiresistente, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina o el neumococo resistente a penicilina. De izquierda a derecha, dentro de las enterobacterias, por aquellas que producen Carbapenemasa o BLES, del inglés Extended Spectrum beta-lactamase, veis que a la izquierda de todo es lo que realmente son los problemas que más preocupan. Es verdad que en los últimos años hemos asistido a un incremento en el número de enterobacterias productoras de Carbapenemasa, como figura en la imagen de esta figura, y fijaos cómo ha habido un incremento de casos y de prevalencia muy notable, ¿no? Una pincelada microbiológica que no quiero abusar, para que quien no lo sepa, que sepáis que es una BLE, y ahí Extended Spectrum beta-lactamase, aquellas enzimas bacterianas que hidrolizan penicilina y cefalosporinas o carbapenemasas, abajo, lo mismo más carbapenémicos. Es decir, comprometen la administración de cualquier beta-lactámico en las bacterias que los portan. Sin entrar en datos bioquímicos, comentaos que las beta-lactamasas, en este caso carbapenemasas, que son las que aquí muestro, tienen diferente comportamiento bioquímico, se clasifican en diferentes familias y esto ha sido el objeto de que últimamente la industria farmacéutica sí haya desarrollado. Insisto que hace unos años nos quejábamos de que no había antibióticos, ahora sí que tenemos antibióticos, podemos plantear la pregunta si queremos o necesitamos más, pero sí hay en función de cada una de las clases de carbapenemasas y ya están viables algunos de ellos en el mercado, otros en fase 3 avanzada. ¿Realmente está incrementando la prevalencia de estos microorganismos a lo largo del mundo? Cito como ejemplo el trabajo de Ronald Jones, donde lo que hacen es analizar 178.000 enterobacterias de 200 hospitales de 42 países en 20 años y ven qué pasa. Fijaos aquí abajo, en anaranjado, es Europa, como desde 1997 hasta 2016 ha habido un incremento en la prevalencia de este tipo de enzimas. Y, sin entrar al detalle, que veáis gráficamente un poquito que entre 2007, 2009 y 2014 y 2016 ha habido un incremento en el aislamiento de todas las carbapenemasas en los microorganismos estudiados. Por tanto, sí se puede concluir que las carbapenemasas en gran negativos están incrementándose. Ejemplo de la multiresistencia, trabajo un plus one, primera Klebsiella productora de la enzima NDM1 en Estados Unidos. Los autores secuencian y lo describen, pero fijaos
en esta tabla, aparte de la carbaperemasa NDM1, la cantidad de genes de resistencia que portaba la propia Klebsiella. Quiere decir ello que realmente cuando uno se encuentra con una enterobacteria productora de estas enzimas, suele ser la punta del iceberg y del iceberg cuyos sustratos son múltiples resistencias a distintas familias de antibióticos desde la base. Ejemplo, 95 aislamientos de Klebsiella de nuestra área sanitaria, productora de una de estas enzimas, 2A48, y fijaos que cuando hacemos un antibiograma, lo que hacemos en el laboratorio de microbiología para ver la sensibilidad a antibióticos, solo ceftazima vivaltan en aquel momento mostraba un 100% de actividad, comprometiendo la mayoría de todos los antimicrobianos testados, con la excepción de colistina, que como os he mencionado es un antibiótico bastante tóxico, aunque haya que usarlo. A nivel europeo, desde el 2010 al 2018, fijaos, España está en rojo, hay un empeoramiento epidemiológico de las enterobacterias carbapenemasas, estamos en rojo, significa nivel 4, que hay diseminación interregional entre comunidades autónomas de clones multiresistentes. Peor están Turquía, Italia o Grecia, pero fijaos que en el cómputo europeo pues no estamos bien. ¿Qué nos dice el Centro para el Control de Infecciones europeo, el ECDC? Que en el 2020 un 26% de las Klebsiella pneumoniae eran productoras de BLE y que un 4,7% eran resistentes a carbapenémicos, y si os fijáis en las curvas de evolución desde el 2006, ambos, con la resistencia combinada a menos de 3 familias de antibióticos, se están incrementando. Cuando nos vamos al E. coli, la resistencia es menor, muestra mayor actividad, pero fijaos que aún así un 14,1% de los E. colis de infecciones invasivas, dado que el ECDC se nutre para hacer estos datos de la base de datos EARSnet, que son infecciones invasivas, eran productoras de este tipo de enzimas. Y veis también que la evolución es creciente a lo largo de los años. Con Pseudomonas aeruginosa y el mismo análisis, en el 2020 el 16,6% de las pseudomonas eran resistentes a carbapenémicos, pero fijaos como aquí la evolución temporal tiene como una meseta. Es como que Pseudomonas alcanza una meseta en su prevalencia en mecanismo de resistencia y no va peor, lo cual es un buen dato. Y respecto a Acinetobacter, en el 2019 un 59%, fijaos en el mapa aquí en rojo, oscuro, eran resistentes a carbapenémicos, pero también como en Pseudomonas vemos como una tendencia a estabilizar esta prevalencia en la resistencia. ¿Qué pasa en las UCIs? Porque están muy bien los datos de la EARSnet y a nivel nacional. Los intensivistas publican sus datos a través del ENVIN-ELIX, que es un informe de datos de prevalencia en las UCIs estrictamente. Fijaos que en 6 años, de 2014 al 2020, pues siempre tenemos, he señalado el top 3, algún gran negativo por ahí pululando. Y fijaos en el caso de Klebsiella pneumoniae, en rojo, 2014, de un 37% de resistencia a cefotaxima o ceftazima, que es un sinónimo de BLE, hemos pasado a un 68-72%. Y en el caso de los carbapenémicos, de un 7% de resistencia al meropenem a un 35%. Lo cual significa que en las UCIs, los microorganismos, pues como en el resto de ubicaciones, también evolucionan a más resistencia. ¿Pero mata realmente la resistencia a antimicrobianos o no? Como ejemplo, 2 trabajos, uno de un grupo español, donde ven la resistencia, el impacto en mortalidad que tiene la pseudomonas resistente a carbapenémicos en un estudio multicéntrico observacional de pacientes con bacteriemia monomicrobiana, y análisis de la mortalidad a los 30 días. Fijaos en la curva aquí abajo, como la resistencia a carbapenémicos se asocia a un peor pronóstico que aquellos que eran sensibles. O esta revisión sistemática de Martin Fanagas, donde nos dice que, bueno, un análisis de múltiples trabajos, que el número de fallecimientos fue significativamente mayor en pacientes con infecciones resistentes a carbapenémicos que el número de muertes, y entonces, por tanto, que se asocia con una gran mortalidad. Cito, parafraseando a Marcio Borges, un intensivista de Baleares, creo que resume un poquito por qué esta mortalidad no, que nos dice que la terapia inapropiada si es más probable si hay un germen multiresistente y que los organismos resistentes a antibióticos se asocian mayormente con una terapia inapropiada. Datos de nuestra área sanitaria, que no voy a ahondar porque no es cuestión de tiempo, vemos que en 10 años nuestro análisis demuestra que las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de efecto extendido se incrementan, pero cito solo aquí en rojo, fijaos, en el 2019 un 10% casi de los E. coli causando cistitis en nuestra área sanitaria por urgencias producían una enzima de estas características. Me gustaría dar 2 pinceladas
a punto de terminar, ¿no?, del concepto de One Health, Global Health, Individual Health, ¿no? Creo que el doctor Bruno González Zorn va a mencionar esto, pero me anticipo un poquito. Vemos que nuestra salud individual como seres humanos depende del ecosistema que nos rodea, no solo de nosotros mismos, pues bueno, de las plantas de tratamiento de agua, de la contaminación industrial, de los hospitales, de lo que se da a los animales, de los microorganismos resistentes en las granjas, ¿no?, en los propios animales, ¿no? Y que esta versión One Health, es decir, de una salud, puede ser entendido como una versión local de un Global Health, donde cada continente, país, ya no ubicado geográficamente en un área concreta como sería One Health, sino a nivel más global, interaccionaría con el resto de ecosistemas One Health, de tal manera que la migración, el comercio, fenómenos naturales influirían entre cada uno de ellos, por tanto, ya estarían también sujetos a la variabilidad. Botón os muestra el ejemplo lo que pasó con la carbapenemasa NDM1 New Delhi, de la ciudad de Nueva Delhi, donde se hiló por primera vez, que realmente la importó a Europa un turista que había visitado Nueva Delhi, que fue a Suecia y fue el encargado de diseminar NDM1 por Europa. Es un ejemplo de cómo Global Health, efectivamente, no hay que considerar solo un sistema, un abordaje a nivel One Health más restringido geográficamente, sino más a nivel global. Y quizás esta diapositiva, que debería haber sido la primera, porque nos explica cómo aparecen, cómo se diseminan y se mantienen los genes de resistencia, está muy bien, es muy gráfico ver las muñecas rusas, ¿no?, donde cada una entra en la superior y la más grande de la izquierda engloba todas las demás. Vemos que aquí la más pequeñita, un gen de resistencia a antibióticos, se integra dentro de una estructura que se llama integrón, que capta genes de resistencia, que a su vez se integra en un plásmido que moviliza genes de resistencia en bacterias, en clones bacterianos. Ahora hablaremos un poquito de qué es eso del clon bacteriano y el tipo epidemiológico, donde puede haber intercambio de genes entre diferentes clones que forman parte de una persona, fundamentalmente el microbioma de la persona, que a su vez está englobado en la institución sanitaria o de otra índole, ¿no? Esto de los clones, me gustaría hacer una brevísima mención. Trabajo de nuestro grupo. Creo que la microbiología tiene que avanzar. Hablar de Klebsiella pneumoniae, por citar un ejemplo, tiene menos sentido que definir con más concreción. De igual manera que hacemos con el SARS-CoV-2, que decimos variante alfa, variante delta, Omicron, BA1, BA2, BA5, con las bacterias tenemos que empezar a manejarlas con este concepto. Este trabajo que os muestro aquí es el clon de Klebsiella pneumoniae ST15, que está en nuestra área sanitaria en La Coruña desde el 2013, ya lleva 9 años. Nos sorprendía que los pacientes colonizados con esta bacteria eran difícilmente decolonizados. Intentamos todo, antibióticos orales, probióticos, de todo, y no conseguíamos decolonizar. Cuando nos intentamos estudiar con profundidad, vimos, está aquí esta foto de microscopía, fijaos la cantidad de pelos, son como fimbrias que le permiten en ensayos de cultivo celular adherirse a células epiteliales con mayor fuerza, con mayor intensidad que el resto de bacterias, ¿no? Estas fimbrias, estos pelos que se permiten adherir a la bacteria, están codificados en un conjunto de genes y están distribuidos en 1.600 cepas de Klebsiella a nivel europeo y definen el ST15. Quiere esto decir que da mucha mala información a nivel microbiológico decir tengo un ST15 o un ST131 de coli o un ribotipo 027 de Clostridium, que simplemente mencionar el género y especie microbiológico y que esa es la tendencia microbiológica. Hablaría de microhealth, hemos hablado de individual health, de one health, de global health, pero ¿qué pasa en el microbioma humano cuando yo tomo un antibiótico? Pues lo que dice este trabajo. Fijaos, cuando yo tomo ciprofloxacino para tratarme una cistitis, fijaos la cantidad de ciprofloxacino o restoquinolonas que me llega al intestino, a las heces, muy por encima de la CMI. Quiere esto decir que cuando tomo un antibiótico, la propia microbiota intestinal está sufriendo ya las consecuencias y si tengo una bacteria resistente en el intestino, la va a seleccionar y proliferar sobre el resto. Como este trabajo en Nature Microbiology, que nos dice que cuando cogen a 12 voluntarios sanos y les dan una pauta de 4 días de 3 antibióticos de amplio espectro, meropenem, gentamicina o vancomicina, se producen cambios en la microbiota muy importantes y algunas especies jamás se recuperan incluso a los 6 meses. Hay una pérdida de bifidobacterias, de bacterias beneficiosas y esto, cuando uno da un antibiótico, tiene que tenerlo en cuenta no tanto por la salud del propio individuo, sino porque ya está seleccionando resistencia en el propio intestino de la persona que toma el antibiótico. A nivel clínico ya sabéis de sobra que hay un paralelismo entre la administración o la entrada en clínica de un antibiótico, como veis aquí en la foto, de distintos antibióticos y la emergencia
de bacterias resistentes al mismo. Posteriormente no hay una relación directa entre consumo de antimicrobianos y resistencia a los mismos. Y ya para terminar, esta diapositiva quizá era la primera, ¿no? Porque explica cómo sucede la resistencia, ¿no? Ya os lo he explicado, ¿no? Si tengo muchas bacterias, las rojas son las resistentes y las azules las sensibles, cuando doy un antimicrobiano, un antibiótico, mato las sensibles y dejo la resistente que prolifera y es capaz de desplazarla al resto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando un paciente toma un antibiótico por infección y en el propio microbiota está sucediendo esto de tal manera que bien o selecciono una bacteria resistente o permito posteriormente que la bacteria resistente transmita el material genético a las bacterias colindantes, ¿no? Y la iconografía del CDC, esto está sacado de la página del CDC, es muy gráfica y muy bonita, ¿no? Esto que ocurre en la microbiota intestinal del hombre cuando toma cipro ocurre en los animales. Igual, idénticamente. Y esta persona que aquí en la iconografía llaman George jocosamente, bueno, pues puede transmitir esta bacteria resistente en el intestino a sus familiares o si entra a una residencia, a un hospital, a otros pacientes vía médicos, manos de personal sanitario, enfermería o directamente, y con los animales pasa un poquito lo mismo. George puede conseguir una bacteria resistente comiendo carne de estos animales o cuando las heces de estos animales con la bacteria resistente se mezclan con las aguas del regadío y se usan para regar cultivos, ¿no? ¿Qué nos dice el CDC? Palabra última diapositiva, 4 opciones, el plan ya los contempla, no voy a andar porque Antonio lo ha explicado muy bien, cómo podemos luchar contra la resistencia a nivel clínico. Primero, mejorar la capacidad del laboratorio cuando antes detecte una bacteria resistente, antes irá mejor el paciente, antes cortaré la cadena de transmisión, por tanto, diagnóstico microbiológico temprano. 2, programas de tracking, de seguimiento. Tengo que saber lo que tengo en un área geográfica determinada, en un país. De igual manera que ahora sabemos si tengo la variante alfa, delta o omicron del SARS-CoV-2, tengo que saber si tengo ST15 o no, como el ejemplo de la Klebsiella pneumoniae ST15. 3, PROAS. Ya lo ha explicado Antonio, pero PROAS no solo a nivel de hospital, el uso optimizado, sino PROAS a nivel de granjas de animales, PROAS a nivel de medio ambiente, porque si no solo ponemos el foco en los hospitales, mal vamos si estamos considerando el tema de la resistencia bajo el concepto de One Health. Y 4, control de la infección, que en un hospital es muy sencillo porque cuando tengo un paciente colonizado con una bacteria resistente lo aíslo, pero a nivel de medio ambiente pues es más difícil. Y básicamente esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Veterinaria en España y en Alemania, tiene un doctorado europeo. Su primer lugar de trabajo fue el Instituto Pasteur, regresó a nuestro país en un contrato Ramón y Cajal. En este momento es catedrático de la Facultad de Veterinaria en Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. Creó la unidad de investigación antimicrobianos en 2005, de la cual es director, y es el único asesor europeo, no, es español, de la OMS en materia de resistencia a antimicrobianos en el tema de medicamentos de uso humano, de uso crítico. Entonces, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, vamos allá. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo creo que el reto no es One Health, el reto es que alguien me escuche a estas horas, con 45 grados de temperatura. Los de casa no sabemos, pero al menos vosotros voy a intentar que alguien, por lo menos, me escuche, por favor. Dame un poco. Pero, pues esa es mi idea, simplemente que me escuchéis un poquito y contaros un poco el concepto que tengo de One Health, resistencia y tal, nada, muchas cosas se han dicho ya. Pero antes de nada quería agradecer al Colegio de Médicos de Valladolid por la invitación y por organizar esta jornada y por la gran relevancia que tiene Valladolid y el Consejo en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Se creó hace ya 125 años, tuvo un 125 aniversario hace ya 2 años y fue esencial en su colaboración con el hospital y con la Facultad de Medicina en la lucha sobre todo contra la gripe y, como veremos más tarde, también contra la tuberculosis. Así que es un gran centro y es un gran sitio para estar, así que muchísimas gracias con la colaboración también de los veterinarios. Menos mal. Entonces, como sabéis, aquí estamos más o menos aquí, como en un planeta como estos, parecido, y esto es Marte. Entonces, esta es una foto cogida hoy porque el Perseverance está cogiendo fotos constantemente del planeta Marte. ¿Y qué está buscando? Pues está buscando vida. La vida
La única vida que nosotros conocemos realmente está aquí, en este planetita azul, que me ha recordado mucho la diabo que ha puesto Fernando. Digo, cago en la leche, tío, ha puesto una diabo como la mía. Entonces, pero no la he quitado, digo, ya la dejo. Entonces, efectivamente, aquí es donde tenemos vida. Y cuando nosotros vemos la vida, que esta diapo también la tenía yo antes, no importa ya, es que esta es la población de seres humanos que tenemos aquí en la Tierra. Y de que de repente ha aumentado espectacularmente. Pero os voy a decir algunas cosas que no se han dicho antes. Por ejemplo, ¿alguien ve esto? Aquí este es el único momento en la historia de la humanidad donde el número de seres humanos ha aumentado y luego ha decrecido. ¿En qué momento de la historia de la humanidad, desde que somos Homo sapiens, el número de seres humanos ha decrecido? No ha sido una guerra, ha sido... Pandemia, COVID. No era una pregunta al público. ¿A quién era? ¿Quién lo ha dicho? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Has sido tú? No, porque es mucho antes. No, para nada, para nada. Es la peste negra que mató a más de 300 millones de personas. Así que el mensaje es que lo podéis ver en el Prado si queréis, el mensaje es una bacteria, un clon, sabemos que es un clon, una bacteria fuera de control es peligrosa. Y también vemos las cosas, vemos como de repente algo ha pasado aquí, que de repente pues, ha hecho que hayamos explotado la cantidad de seres humanos que somos en la Tierra. Una alumna dijo una vez, era fuera de España, dice, así que rompimos el equilibrio. No está mal dicho, algo hemos hecho aquí que realmente hemos roto, yo creo, el equilibrio seres humanos-Tierra. Pero básicamente lo que somos es un montón de seres humanos y nosotros somos como el centro de la atención. ¿No? Fíjate, y hoy hemos hablado mucho de los seres humanos y cuántos seres humanos somos, lo cual está muy bien, pero cada uno de nosotros está súper colonizado por bacterias. Todos nosotros estamos colonizados por bacterias y cada ser humano está internamente colonizado por bacterias. Más o menos, en cada gramo de contenido intestinal tenemos tantas bacterias como seres humanos hay en toda la Tierra. O sea, tenemos como una Tierra entera en cada gramo nuestro de contenido intestinal. Y no solo... Y además, estas bacterias no solamente nos han colonizado a nosotros, sino han colonizado todos los ecosistemas que tenemos en la Tierra. No hay ni un solo ecosistema y ningún solo animal que no esté interna y externamente totalmente colonizado por bacterias. Así que los auténticos reyes y dominadores de la vida en la Tierra son las bacterias. Y las bacterias no han estado pacíficamente todo este tiempo aquí, sino que han estado luchando como para colonizar distintos ecosistemas, han estado utilizando distintas herramientas para luchar unas contra otras. Y os podéis imaginar que la herramienta principal para luchar unas contra otras ha sido la producción de antibióticos. Así que las bacterias llevan, desde que tenemos vida en la Tierra, luchando unas contra otras. Y luchando unas contra otras, produciendo antibióticos y otras bacterias intentando acercarse a esas bacterias también. Es decir, intentando resistir a esos antibióticos. Es decir, la estrategia de voy a resistir antibióticos y voy a producir antibióticos, la lucha antibióticos-bacterias lleva 4.000 millones de años prácticamente desde que la Tierra empezó la vida en la Tierra teniendo lugar. Y nosotros llevamos aquí muy poco tiempo. Y llevamos utilizando clínicamente los antibióticos muy poco tiempo, como os voy a enseñar ahora. Es decir, que es intelectualmente absurdo pensar que utilizando esas herramientas que las bacterias utilizan para luchar unas contra otras y frente a las cuales llevan entrenándose desde hace 4.000 millones de años para resistir, que ahora, porque mágicamente vayamos a utilizar esas herramientas clínicamente, vayamos a poder luchar contra las bacterias. Eso no es así y no va a ocurrir. Y como sabéis, más o menos el gran salvador de la... Bueno, no sabemos si salvador porque ya hemos visto que hizo que fuéramos muchos, pero realmente el descubrimiento de los antibióticos fue gracias a Fleming y no solamente eso, sino iba a volver a Valladolid. En Valladolid, Día de la Tuberculosis, 1914, era preantibiótica. En esa era preantibiótica, en esta época de aquí, existía esto, que esto también está aquí en la provincia de Valladolid, cientos de sanatorios para curar tuberculosos. Había una especialidad médica que se llamaba tisiología. La tisiología se encargaba en 4 años solamente de curar a pacientes con tuberculosis. Durante años aumentando la presión, inyectando las cavernas tuberculosis para aspirarlas. 4 años de especialidad para intentar curar una enfermedad que ha matado, como sabéis, a más de 100 millones de personas a lo largo de la historia y que mata cada año a 1,5 millones. Esa especialidad desapareció completamente con el descubrimiento de los antibióticos para que nos hagamos un poco a la idea de lo que significó. Podríamos pensar, hoy día solamente tenemos una especialidad relacionada con una enfermedad, o con un conjunto de enfermedades, que también es un conjunto de enfermedades, que es realmente la oncología. Es algo así como si hoy día de repente alguien descubre unos polvitos blancos y que dándoselos a un paciente todas las metástasis y los tumores primarios empiezan a hacerse pequeñitos
¡ping!, y desaparecen. Algo así de mágico es lo que ocurrió en los años 30-40. De hecho, amigos nuestros de la familia de mis padres, que eran tisiólogos, decían, pues desapareció mi especialidad. Entonces, muchos se hicieron neumólogos, porque se sabían el pulmón muy bien, y de ahí se creó la neumología. Este se hizo cardiólogo. O sea, toda una especialidad desapareció porque se empezó a conseguir luchar contra las bacterias, ¿no? Penicilina, streptomicina, como todos sabéis, Waxman. Así que mi opinión personal es que el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad es el descubrimiento de los antibióticos, que permite esto. Hay que sacar pecho, en España tenemos la mejor organización nacional de trasplantes del mundo. Se me llena la boca, pues los españoles somos muy autodestructivos en general, y entonces siempre tendemos a criticar lo nuestro tal. La mejor organización nacional de trasplantes la tenemos en España, igual que el mismo Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos. Entonces, todos estos trasplantes son posibles porque somos capaces de controlar las bacterias, porque los antibióticos realmente funcionan. Y toda la cirugía moderna, toda la explosión de la cirugía moderna, tratamiento de cáncer, HIV, etcétera, solo es posible porque controlamos a las bacterias y los antibióticos funcionan. Y resulta que el tiempo, que es algo que siempre me ha interesado mucho, el tiempo de las bacterias es muy distinto a nuestro tiempo. Y eso os lo voy a enseñar aquí para que toméis conciencia de esto, ya que soy el último. Voy a estar aquí 1 o 2 horas. Este es un experimento que ha hecho mi amigo Roy Kisoni cuando estaba en Harvard, ahora está en Israel, volvió a Israel. Y entonces hizo una placa de Petri, que es donde crecemos las bacterias, todos lo sabéis, ¿no? Y entonces puso aquí 0 ciprofloxacina, o sea, un medio de cultivo donde crecían bacterias sensibles a los antibióticos. Y ahí un poco más de antibiótico, aquí 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más de antibiótico respecto a estas bacterias que eran completamente sensibles a los antibióticos. En este caso se trata de Escherichia coli, que todos muchos conocéis, y antibiótico ciprofloxacina, bueno, cualquier fluoroquinolona. Y entonces puso a las bacterias aquí, tranquilamente, bacterias sensibles a los antibióticos, ¿de acuerdo? Y dijo, bueno, pues a ver qué ocurre y si las bacterias son capaces de avanzar esta línea que ya es la de presencia de antibióticos. Entonces, como vemos, obviamente aquí las bacterias crecen en miles de billones y crecen y están súper contentas allí porque realmente no hay ningún antibiótico. Y sin embargo, hay un momento dado en el que un mutante, una bacteria, tiene una mutación aleatoria. Las bacterias mutan y se hacen resistentes aleatoriamente. Una bacteria no va pensando, me voy a encontrar con... No, realmente mutan las bacterias y estos son distintos mutantes. Y como veis, distintos mutantes van creciendo, como veis, y van avanzando aquí en esta concentración. Y a partir de un mutante, otra bacteria acumula una segunda mutación. Otras no. Otras simplemente mutan y esa mutación no les lleva más. Pero otras bacterias sí que llegan a acumular una segunda mutación y crecen ahora una concentración de 10 veces más antibiótico del que teníamos antes. Y otras bacterias acumulan una tercera mutación donde llegan a resistir a 100 veces más antibiótico, como veis aquí. Incluso algunas de ellas llegan a acumular todas estas mutaciones hasta el punto de que llegan a crecer, como veis esta de aquí, a una concentración de 1000 veces más antibiótico de lo que crecían estas bacterias anteriormente. Ahora lo que estamos haciendo es estamos secuenciando estas bacterias para ver las vías que necesitan las bacterias para llegar a estos altos niveles de resistencia a antibiótico. Entonces, los estamos cogiendo de pacientes con infecciones urinarias y vemos que algunas tienen una mutación de estas que no avanza mucho y a lo mejor todavía los podemos tratar con una fluoroquinolona porque sabemos que esa mutación no es una mutación que le va a llevar a alto nivel de resistencia. O sea, esto nos permite predecir un poco las vías de resistencia. Pero la clave de esto es que este experimento dura 12 días. Es decir, en 12 días las Escherichia coli pasan de 0 resistencia a ciprofloxacina a una concentración de 1000, que es un gramo, ¿de acuerdo? En 12 días. Por lo tanto, entre que pensamos en organizar una reunión de resistencia a antibióticos, entre que pensamos a reunirnos para ver si nos vemos, entre que organizamos una sesión de One Health, resulta que los miles de millones de poblaciones y los miles de tratamientos de antibióticos que están viendo por ahí generan constantemente a toda velocidad bacterias resistentes a los antibióticos. Por eso nuestro tiempo no tiene nada que ver. Este es el tiempo newtoniano, el tiempo nuestro donde contamos los años, pero en este tiempo hay miles de millones de generaciones bacterianas. Pero esto es más o menos lo que ha ocurrido cuando empezamos a descubrir los antibióticos. Ya os he dicho, Waxman sobre todo contra tuberculosis, pero todo el mundo siguió más o menos de la época dorada del descubrimiento de los antibióticos, donde hemos descubierto prácticamente todos los antibióticos que conocemos en la práctica clínica. Y más o menos en los años 70-80, para resumir, había un superávit de antibióticos en el mercado. Básicamente, para cada infección bacteriana, el prescriptor médico veterinario podía elegir entre 3, 4, 5, 7 antibióticos que clínicamente funcionaban bien. Entonces, por lo tanto, la industria farmacéutica decidió, oye, pues mira, aquí más o menos, como antes ha dicho Rufino, incluso se llegó a decir, hemos acabado con las enfermedades infecciosas en el 68. Entonces, la industria farmacéutica se centró en otro tipo de moléculas y hoy día básicamente lo que tenemos es un pipeline, os lo enseño ahora, muy pocos antibióticos nuevos en el mercado, ni una nueva familia en los últimos 30 años y muchos niveles de resistencia a base de haber estado utilizando todos estos antibióticos. La industria farmacéutica no hizo mal, o sea, no señalemos a la industria farmacéutica, se centró en otro tipo de patologías, por ejemplo, terapia HIV.
Ya sabéis que aquí teníamos básicamente la pandemia del HIV en el mundo y hoy día, y eso en los años 80 era inimaginable, hoy día la esperanza de vida de un paciente HIV positivo es la misma que la de un paciente HIV negativo. Eso es milagroso. Y eso es gracias a que la industria farmacéutica se puso a desarrollar aquí una serie de cócteles que hoy día funcionan perfectamente. Lo digo para que no acusemos siempre a la industria farmacéutica de dejarnos solos. Entonces, el pipeline es este. El pipeline no os lo voy a desengranar mucho, pero más o menos es el pipeline que tenemos hoy día. No estamos desarrollando antibióticos nuevos contra bacterias contra las que necesitamos luchar, como los que nos ha enseñado Germán, por ejemplo. No tenemos prácticamente antibióticos en fase 3 y no son contra las bacterias, Acinetobacter resistentes a carbapenemas, etc. Así que tenemos un gran problema. Y esta diapositiva que me costaba poner hace tiempo, y era un poco exagerada, en el fondo es verdad. Estamos utilizando antibióticos básicamente en todos los continentes. Los antibióticos, la mayoría de los antibióticos no se absorben por los organismos, ni por un ser humano ni por un animal. La mayoría del antibiótico es secretado por vía urinaria o por heces. De hecho, la historia famosa, ya que tenemos tiempo, la historia famosa de que el primer paciente que se trató con penicilina, sabéis que se reciclaba la penicilina de su orina para volver a reinyectársela, porque los hongos que teníamos que producían penicilina, producían muy poca penicilina. Hasta que llegó una mujer, Maudie Mary, por cierto, las mujeres muy importantes en la historia de la ciencia, y un día os daré una charla sobre antibióticos y las mujeres, encontró en un mercado, en un melón, encontró un mutante del penicillium que producía 200 veces más cantidad de penicilina. Y solamente fue gracias entonces que se pudo producir la penicilina masivamente y salvar millones de seres humanos. Así que eso fue clave. Pero para el primer paciente, con ese pequeño honguito que producía muy poquito, había que reciclar constantemente el antibiótico. El mensaje es que todos los antibióticos se van a las aguas residuales, tanto los que usamos en animales como en seres humanos. No solamente eso, todas las bacterias con todos sus genes, y las aguas residuales son una especie de supercóctel de bacterias resistentes a los antibióticos que luego eventualmente pasan a los animales silvestres, pasan a los ríos, y ese es el ciclo que conocemos un poco de One Health, que os voy a explicar luego un poquito más tarde. Y la realidad es esta, que más o menos tenemos controlado la cantidad de antibióticos que estamos utilizando en el mundo, pero también es verdad que el número de antibióticos que estamos utilizando en países en vías del desarrollo es el que está aumentando realmente. O sea, Europa es como un best case scenario, un sitio donde mejor hacemos las cosas en resistencia a antibióticos, pero es verdad que en los países en vías al desarrollo, que tienen derecho a desarrollarse también, es donde está aumentando mucho el consumo de antibióticos. Y esto es un poco lo que se ha visto antes, pero un poco más mono que la diapositiva de Germán, que se ve como, igual que un virus puede surgir en China y de repente diseminarse por el mundo entero, esto en microbiología, en resistencia a antibióticos, lo conocemos de sobra desde hace un montón de tiempo. Esta carbapenemasa, que se llama NDM1, mal llamada porque no surgió en Nueva Delhi, pero ahí se identificó por primera vez, se ha diseminado en muy pocos años porque viajamos, porque los animales las llevan, y ahora hay bacterias con NDM1 en el Ártico, en los países, en Galápagos, etc. Se ha diseminado realmente por todo el mundo. Esto ocurre cuando hay un gen eficiente que se disemina, que se desarrolla en el mundo con esta variabilidad genética de que las bacterias se adaptan tan bien a todos los ecosistemas, utilizan eso para adaptarse a los antibióticos. Y la realidad es que todo esto tiene consecuencias. O sea, biológicamente es interesante y científicamente, pero mata físicamente a personas. Y mata a pacientes anónimos realmente. Y me gusta darle voz a todos estos pacientes anónimos que van muriendo en todos nuestros hospitales de patologías distintas, de bacterias distintas, de resistencias distintas, que nos cuesta cuantificar mucho más que PCR, COVID o tuberculosis. Y son dos pacientes que han muerto por una neumonía de una Acinetobacter baumannii resistente a colistina en el sudeste de España. En el noroeste es una infección postquirúrgica por una Klebsiella resistente a tigetilina. No, en el este son otros dos hospitales, fíjate, postquirúrgico también, un Staphylococcus aureus resistente intermedio a vancomicina. Así que por distintas vías, una infección complicada urinaria también es frecuente. Esos pacientes familiares nuestros que entran al hospital, no, pero al final se le complicó una pequeña febrícula, ese es el clásico, una pequeña febrícula y de repente se complica realmente. Y eso cada vez ocurre más. Y hoy día mata a 4.000 personas todos los años en España. Esos pacientes de los que hablamos poco, hablamos más de otras patologías, pero realmente esto es muy grave y va en aumento en España. Y realmente se acaba de cuantificar, y esto a nivel mundial tenemos más o menos 1,2 millones de muertes al año por la resistencia a los antibióticos, por terapias fallidas de antibióticos. No son pacientes que tienen bacterias multiresistentes, son porque si la bacteria el antibiótico hubiera funcionado, habrían sobrevivido. O sea, estos son fallos terapéuticos. Y muchos de ellos, estos fallos terapéuticos que no teníamos suficientemente bien estimados, son en África.
O sea que más o menos con los nuevos cálculos de inteligencia artificial, etcétera, hemos visto que el número de muertes en Europa es más o menos el que estimábamos, pero en África hay muchas más de las que nosotros pensábamos. ¿Cómo funciona esto? Por nivel de selección natural, como ya ha explicado Germán, las bacterias mutan aleatoriamente, al final el ecosistema es colonizado por las bacterias resistentes a los antibióticos, pero las bacterias además se diseminan horizontalmente constantemente estos genes de resistencia a antibióticos. Y esto es lo que hace esta diseminación mágica, impresionante de los genes de resistencia a antibióticos en nuestro intestino, en las aguas residuales, en los intestinos de un animal, porque las bacterias comparten estos genes de resistencia a antibióticos constantemente. Cada minuto se están las bacterias compartiendo este ADN y es lo que les da esta capacidad extraordinaria de adaptarse a todos estos ecosistemas que decíamos. Por lo tanto, cuando utilizamos antibióticos, lo importante no es curar solamente al paciente. Eso era importante en los años 90. Lo importante es curar al paciente. Le doy cualquier herramienta para curarle. Hoy día no. Hoy día con el sistema, la emergencia que tenemos en resistencia a antibióticos, lo importante es curar al paciente y preservar la acción de los antibióticos. Por lo tanto, si tenemos una infección urinaria simple, no debemos utilizar ciprofloxacina. Ya sé que mi paciente se va a curar con ciprofloxacina. Lo que tengo que es preservar esa ciprofloxacina para uso hospitalario o para en cistitis realmente, infecciones de tracto urinario realmente complicadas y a lo mejor tratar con otro antibiótico un poco menos más moderno como la fosfomicina, florfenicol, por ejemplo. Fosfomicina. Y luego, sin embargo, otras infecciones de tracto respiratorio, en España somos uno de los máximos utilizadores del mundo de amoxicilina clavulánico. Tampoco está bien, ¿para qué? Si la mayoría son estreptococos que jamás han visto una beta-lactamasa. Pero tampoco creo que el prescriptor a mala idea de amoxiclavulánico, sino que simplemente como le lleva funcionando toda la vida, pues lo sigue haciendo. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que cambiar. Debemos intentar educar, y luego os lo voy a explicar, al prescriptor para que prescriba acorde al año 2022 y no acorde al año 1990. Y para eso es para lo que, en parte, estamos impulsando estas medidas de One Health, como os voy a explicar ahora. Entonces, hemos utilizado antibióticos en todos los ecosistemas y la idea es que cómo podemos preservarlos, ¿no? Ya os he apuntado un poquito, podemos utilizar antibióticos de una generación un poco anterior, podemos utilizar menos antibióticos en general en este contexto de One Health, donde se están desarrollando muchas alternativas y no os voy a hablar de las alternativas. La fagoterapia, como sabéis, es una alternativa que últimamente ha funcionado bastante bien en varios pacientes, también tiene algunos fracasos. Vacunación, prevención, todo eso lo conocemos relativamente bien. Pero uno de los motivos por los cuales no hemos tomado medidas buenas en los años 80, 90, casi incluso 2000, contra la resistencia de los antibióticos es el famoso blame game, que es el juego de las acusaciones. Cada vez que nos hemos sentado en una mesa, los que utilizamos antibióticos, decimos, bueno, vamos a solucionar esto. Hombre, ¿por qué no prescribes menos antibióticos a los niños? Entonces el pediatra dice, hombre, podría hacerlo, pero tú estás dando con unos sacos ahí a lo bestia antibióticos a los animales. Dice, pues tú a lo mejor en las farmacias deberías dar menos, ya, pues a lo mejor debería dar menos antibióticos sin receta, pero realmente es que este está prescribiendo a ciegas, en fin. Todo el mundo se estaba acusando, echando la culpa a los demás de la resistencia a los antibióticos. Y por eso no hemos avanzado. Así que ahora la única forma de avanzar, y es lo que hemos empezado a hacer más o menos en el año 2000, es con esta perspectiva moderna de One Health. Por eso realmente el One Health ha ido un poco de la mano con la lucha contra la resistencia de los antibióticos, porque es bastante automático. Utilizamos antibióticos en animales, utilizamos antibióticos en los seres humanos y casi ha sido el paradigma de la lucha contra la resistencia de los antibióticos y yo estoy a favor de la utilización de antibióticos. Aquí vemos dos pacientes con una conjuntivitis purulenta que debemos tratar con antibióticos. Ya podemos criar a nuestros niños en apartamentos estériles en la Gran Vía, que al final tendrán una infección bacteriana. O sea, es inevitable la infección bacteriana, tanto en un niño que criamos en un apartamento estéril en el centro de una ciudad, que la esterilizamos el chupete y el biberón y todo y obsesionados, como que cualquier animal pueda tener una infección. Así que realmente creo que hay que utilizar antibióticos en animales. No, creo no, hay que utilizarlos. Dos pequeñas puntualizaciones, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Mucha gente dice, no, es que sean antibióticos para que los animales engorden. Es verdad, bajas dosis de antibióticos permiten que los animales engorden más rápidamente, pero está prohibido y muy perseguido en la Unión Europea desde enero del 2006. Muy perseguido. Y luego también hay gente que dice, no, pero si me tomo un filete, y este es un amigo mío pediatra, sigue siendo amigo, pero pues soy un buenazo. Pero un amigo no, si le das al niño un filete de pollo,
Ya con eso se le cura la faringoamigdalitis, porque con la cantidad de antibióticos que tienen los alimentos todavía es frecuente. Y eso ya sabemos que eso no es así. Todos los antibióticos que se utilizan en animales están asociados a un periodo de supresión. Es decir, hay que esperar suficiente tiempo para que ese antibiótico se elimine, no solo antibiótico, cualquier medicamento, se elimine de ese animal y podamos utilizar sus alimentos. Así que eso es algo, el ABC, y está súper controlado. Cantidad de antibióticos en el supermercado, en los alimentos, o sea que eso no existe. El problema de la utilización de antibióticos en animales es que se generan bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes son las que luego pueden pasar al ser humano, etcétera, etcétera. Pero no es porque los alimentos tengan antibióticos. O sea que los antibióticos, los alimentos son súper seguros, sobre todo en Europa. Es cierto, en la India no tengo muy claro, en los pueblos de la India, si realmente el periodo de supresión de los antibióticos se utiliza mucho poco. O sea, realmente, pero es verdad que en Europa es un sitio muy seguro. Hacemos lo mismo con las mujeres lactantes. Deberíamos hacer lo mismo con las mujeres lactantes. Cada antibiótico que tomen deberían dejar de dar leche a sus niños, porque el antibiótico muchas veces, el antibiótico o el antidepresivo o lo que sea, pasa fácilmente por la leche materna. Ese es el periodo de supresión, hay que dejar que el niño deje de mamar, hay que hacer que el niño deje de mamar y que ese medicamento no esté en la leche materna. Es para entenderlo. Entonces, con este concepto de médicos y veterinarios, que como os voy a explicar hoy, ya está un poco anticuado. Con esto empezamos más o menos ya en el año 2004, empezamos con un proyecto europeo muy importante que se llama MedVetNet, Red de Médicos y Veterinarios. Y aquí empezamos ya con el primer proyecto de lucha contra la resistencia a antibióticos, que coordinaba yo, como veis ahí, que estoy igual que ahora. Entonces, vigilancia de resistencia a antibióticos crítica para el ser humano, pero no buscarla en el ser humano, sino que buscarlo en alimentos, en el medio ambiente, en animales y en el hombre. Esto empezamos ya a hacerlo más o menos en el año 2004, pero como habéis visto hoy, este concepto de One Health ya se ha extendido y hoy tenemos el European Joint Program, de resistencia a antibióticos, de resistencia a antibióticos, de One Health, que ya es mucho más importante, y una agenda científica que se llama el Joint Program Initiative, de resistencia a antibióticos, donde mañana, de hecho, nos vamos a reunir para ver cómo podemos hacer esta línea estratégica. Esta fue la primera, en las primeras líneas estratégicas para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Ahora estamos en una versión un poco mayor y mañana tenemos una reunión así como mundial para ver cómo podemos hacer esa agenda un poquito más adaptada a los tiempos. Ya os han dicho, más o menos todo dio una vuelta cuando en el 2014, al fin, porque la vamos hasta entonces no había hecho mucho, pero reconozco que luego en el 2014 sí que realmente enlacé este programa, de que en el 2014 la resistencia a los antibióticos es importante. Y esto es muy conocido, como este es el informe de Jim O'Neill, que era el director de Goldman Sachs. O sea, no tenía nada que ver con resistencia a antibióticos, ni con salud, ni con sanidad. Y entonces es el que dijo, para el año 2050 mi estimación es que la primera causa de muerte en el mundo sea la resistencia a los antibióticos. Para el año 2050 matará a 10 millones de personas al año, si no hacemos nada. 2014. Entonces, desde el 2014 han pasado muchas cosas. Hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, nuestro Superplan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, en la OMS tenemos varios grupos así que molan y qué tal, pero por otra parte también hemos tenido una pandemia y, como veréis, eso inesperado también ha modificado un poco la rutina de consumo de antibióticos que hemos tenido. Entonces, como ya sabéis, desde el 2016 ya se dijo la resistencia a antibióticos es muy importante, en el 2017 ya se refrendó por el G20, tenemos que seguir una estrategia de One Health y hacer un Collaboration Hub para luchar contra la resistencia a los antibióticos. En el 2019 se siguió, hay que acelerar los esfuerzos en One Health para luchar contra la resistencia a los antibióticos. El 7 de marzo del 2020, otra reunión, está ya online, ya con la pandemia recién empezada. E incluso con esta pandemia tenemos que estar preparados para la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Y en la última, ya en mayo del 2021, tenemos que luchar, hemos tenido esta pandemia, pero tenemos que luchar desde una perspectiva de One Health contra la resistencia a los antibióticos. ¿Qué ocurre? Que la resistencia a los antibióticos avanza sin control. Esto es, ¿os acordáis? E. coli ciprofloxacina. Pues esto es E. coli ciprofloxacina, que está aumentando y aumentando en todos los hospitales de Europa. Es más, en ningún hospital de Europa hemos conseguido reducir la cantidad de bacterias resistentes a antibióticos en todos estos años. Solamente lo hemos conseguido o mantener o aumentar, excepto en una pequeña epidemia que hubo de MRSA en el Reino Unido. Pero el resto hemos avanzado en todas las bacterias y todos los antibióticos. Así es como estamos actualmente. No solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Y aquí os enseño, este es el último informe que hay, son estos informes que a veces salen un poco atrasados, pero el aumento de resistencias a antibióticos es espectacular. Este es contra cefalosporinas de tercera generación. Tenemos unos niveles de resistencia en algunos países de más del 50%, donde la cefalosporina de tercera y cuarta generación es agua para la bacteria.
Tenemos en bacterias resistentes a carbapenemas más del 50% en algunos países de Centroamérica. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el COVID en esta época? Bueno, como sabéis, esto es más o menos el consumo de antibióticos que tenemos en España. Este es el pico que tenemos, clásico pico gripe de enero, ¿de acuerdo? Tenemos que a lo mejor que reducirlo porque sabemos que hay un número de prescripciones que no deberían hacerse, que son con infecciones víricas, pero bueno, es el clásico pico de enero, febrero, marzo 2020. Marzo 2020, no hace falta que os lo diga, y este es el consumo de acitromicina en marzo de 2020, obvio. Pero no solamente de acitromicina. Os puedo explicar porque había una hipótesis de que la acitromicina reducía la replicación del COVID, pero además tenemos un récord de utilización de antibióticos de muchos otros antibióticos, de colistina y muchos antibióticos de última generación. Esto es obvio y es lógico. Nueva infección vírica, alta mortalidad. Hasta entonces, prácticamente todos los virus que conocíamos abrían la puerta a infecciones bacterianas secundarias y parecía que por ahí se podía proteger a los pacientes. Luego se vio la famosa tormenta de citoquinas, hay que tratar a pacientes con altas dosis de corticoides y con eso se redujo mucho y se controló mucho, muy poco tiempo, en Europa y en los países desarrollados, el consumo de antibióticos de último recurso. Pero, vale, bueno, pues lo cuento. Pero esto no ha ocurrido en todos los países. En muchos otros países, las altas incidencias de pacientes en las UCIs, por ejemplo en Latinoamérica, han hecho que se aumentaran las infecciones asociadas a las altas poblaciones de pacientes en UCIs. Ni siquiera asociadas directamente al COVID, pero al haber muchos pacientes hacinados, ha habido muchas más infecciones respiratorias y infecciones en general y mucha más utilización de antibióticos. Y luego os voy a poner unos ejemplos de que tenemos niveles de resistencia a antibióticos en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, que no esperábamos tener hasta el año 2050, que los tenemos ahora en el año 2022, de antibióticos de último recurso. Eso os lo voy a enseñar ahora enseguida corto. Entonces ya sabéis que gracias al Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a Antibióticos, algunos se ha conseguido reducir la colistina mucho, eso está muy bien. En Europa, por ejemplo, este es el consumo de antibióticos en animales, se ha reducido. Lo veis, durante todo este tiempo, antes se utilizaban más antibióticos en animales que en medicina humana, pero ahora es al revés. Esto es en Europa, pero no es en el mundo. Y siempre estamos pensando en los animales de producción de alimentos, que tenemos una relación muy distinta a ellos en función del sitio en el que estés en el mundo. Porque muchos niños aquí de ciudad, como yo, no hemos visto un animal hasta que no hemos empezado, o sea, vemos pocos animales de producción, pero sin embargo en otros sitios del mundo el contacto directo con estos animales es muy, muy, muy estrecho. Lo que tenemos en Europa es un estrecho contacto con nuestros animales de compañía, muy estrecho contacto. Y el 50% de los europeos tienen un animal de compañía en casa. Entonces, ¿cuál es la relación de flujo de bacterias aquí? Es alta, ya lo sabemos. De hecho, sabemos que el microbioma nuestro se parece más al de nuestro perrito que al de nuestro vecino. Es decir, que imaginaos la cantidad de bacterias que intercambiamos. Y nosotros hemos visto ya que tenemos clon, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae ST11, que es un clon típicamente hospitalario, como acaba de enseñar Germán, en perritos en España. Es decir, no sabemos si se generan en los perros o si viene alguien del paciente, alguien del hospital colonizado por esa bacteria y acaricia a su perrito y al final el perro es un reservorio. No lo sabemos, pero estamos ahora mismo empezando a ver hasta qué punto los perros pueden ser un reservorio, pueden ser importantes en la resistencia a antibióticos en países desarrollados. Y de la misma forma hemos encontrado, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae altamente resistentes a tigeticlina. Tigeticlina, que es un antibiótico de uso estrictamente intrahospitalario en medicina humana. ¿Qué hacen Klebsiella altamente resistentes a tigeticlina, antibiótico de último recurso, en un perrito? No lo sabemos. Entonces estamos empezando a ver qué antibióticos se utilizan realmente en animales de compañía, etcétera, etcétera. Ya por último, por acabar, ya hemos hablado de muchos ecosistemas. Los ecosistemas africanos pueden ser realmente importantes. Y este estudio que acabamos de hacer, hemos visto las aguas residuales de hospitales en Ghana, en África. Y como veis aquí, hemos cogido aguas residuales antes, durante y después del hospital y estos son bacterias resistentes a carbapenemas. Pues como veis, la concentración de bacterias resistentes a carbapenemas en aguas residuales es altísima. Estos son logaritmos, ¿de acuerdo? Así que tenemos muchísimas bacterias resistentes a carbapenemas y bacterias panresistentes a aminoglucósidos, es decir, resistentes a todos los aminoglucósidos disponibles en la práctica clínica. Esto es lo que tenemos en las aguas residuales de África, que probablemente sea el punto caliente más importante del mundo de generación de bacterias multiresistentes hoy día. Estas bacterias no solamente están en bacterias clínicamente importantes, estos genes, sino que también se acaban escondiendo en bacterias medioambientales. Por eso estamos utilizando genómica, esta chica es de Valladolid, Marta Hernández, colabora con nosotros, entonces estamos utilizando genómica
para poder definir en qué plataformas genéticas están estos genes de resistencia a antibióticos para intentar ver cómo se van diseminando. Al final no es solamente una bacteria hospitalaria que se disemina, sino que muchas veces es una bacteria hospitalaria o de un cerdito que lleva un plásmido, ese plásmido con genes de resistencia pasa ya a una bacteria que sí que ya permite que se disemine por los seres humanos. Por eso mismo la vigilancia genómica es muy importante. Así que, como os decía, creo que debemos modificar nuestras rutinas de prescripción. Debemos incluir también nuevos modelos económicos dentro de todo este concepto de One Health. ¿Cómo le digo yo a la industria que desarrolle nuevos antibióticos si pasado mañana le voy a decir a la industria que no utilice los antibióticos, que se utilicen lo menos posible porque generan mucha resistencia a los antibióticos? Es uno de los motivos por los cuales la industria farmacéutica no se atreve a desarrollar antibióticos. Por eso hemos empezado un programa piloto en el Reino Unido donde el siguiente antibiótico que salga al mercado va a tener un beneficio de 10 millones de libras todos los años, constante, por parte del Estado, independientemente de cuántas moléculas se vendan. Y vamos a ver qué tal va a funcionar, que de hecho va a salir este año, este primer antibiótico, y la empresa ya conoce su beneficio para los siguientes años. Eso nos va a permitir, aún así, utilizarlo poco en las UCIs, utilizarlo poco para y no permitir ese marketing de la empresa de venga, hay que utilizarlo, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso ha incentivado el desarrollo de antibióticos en nuevos modelos económicos. Así que necesitamos economistas en esto. Creo que este concepto de One Health nos permite, es una oportunidad para poder trabajar todos de forma junto y colaborativa, de distintas áreas, distintos sectores, etcétera. Creo que la educación es muy importante y nosotros estamos haciendo unos programas en los colegios que llamamos Micromundo, para la cual nos han dado el premio este año, porque vamos a los colegios a enseñar microbiología, descubrimiento de antibióticos, vamos directamente con las placas, microscopios, y esto es realmente útil dentro de imponer el control de las enfermedades infecciosas y el One Health en el mundo. Este es uno de los proyectos europeos así importantes en los que estamos. Ya lo importante ya no son las universidades individualmente, ahora formamos redes de universidades. Entonces ya no doy clase en la Complu, doy clase en 13 universidades de la Unión Europea. Entonces lo que tengo son alumnas, 2 alumnas italianas o de lo que sea, van viendo todas las clases que hemos grabado y luego tengo tutorías con ellas. Entonces tengo tutorías con mis alumnas de Helsinki, mis alumnos de... Entonces creo que esto nos permite, es completamente transdisciplinar. Yo de hecho no sé ni lo que han estudiado. Han estudiado algo, han hecho nuestro curso online de resistencia a antibióticos y One Health y entonces tienen tutorías personales con nosotros. Creo que esto es una forma así un poco original y nueva en la cual estamos haciendo resistencia en docencia. Por último, creo realmente que este es el nuevo paradigma del One Health. Es decir, que no podemos, como se ha estado diciendo un poquito, no, hay que colaborar médicos y veterinarios y gente del medio ambiente. Discrepo totalmente. Creo que eso está muy bien hace 10 años. Creo que realmente hoy día necesitamos todas las áreas del conocimiento. Necesito estos psicólogos, estos sociólogos que le convenzan a alguien para decir cómo puedo prescribir distinto, que no me automedique. Necesito educadores, cómo no. Necesito gente que comunique bien esto. Necesito antropólogos porque las medidas para hacer un programa de lucha contra la resistencia a los antibióticos en cada país es distinta. La jerarquía y todo el sistema socioeconómico en Ghana, de donde soy profesor y llevo ahí 15 años yendo, es completamente distinto que lo que tengo que hacer en Ecuador. Completamente distinto. Así que necesitamos gente de todas las áreas para luchar contra para aproximar esta lucha contra la resistencia a los antibióticos desde la perspectiva de One Health. O sea, que One Health ya no es unos cuantos profesionales de sanitarios, es un concepto mucho más amplio desde mi humilde punto de vista. Entonces, os invito, si os gusta One Health y resistencia a los antibióticos, tenemos un curso de verano, coordino un curso de verano que va a ser del 20 al 22 de julio en el Escorial, ahí os invito, y también, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Encantado. Bueno, muchas gracias. El tiempo se nos ha echado encima, pero no vamos a evitar las preguntas. Entonces, yo creo que hay alguna pregunta en la sala. La doctora Tamames, si se puede llevar un micrófono al final de la sala, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaros por esta mesa que comentábamos al principio que el desarrollo de la jornada está siendo un poco de las musas al teatro y desde luego el PRAN, que efectivamente, como se ha comentado, es un caso de éxito, es el teatro de la One Health, donde se está demostrando verdaderamente la necesidad de un abordaje integral y además el que ese abordaje integral puede ser eficaz.
Yo también quiero hacer una intervención. El profesor Bruno González y yo no nos conocemos. No sé si algún día podremos ser amigos, como lo es de este pediatra que ha mencionado, pero si me perdonas, Bruno, por favor, yo tengo que hacer una corrección en cuanto a la necesidad de abandonar la lactancia materna cuando se prescribe un antibiótico. Para los profesionales de la salud que haya en la sala, existe una página web que es e-lactancia.org, en la que se pueden consultar los medicamentos que suponen y no suponen un riesgo para la salud del lactante cuando se prescriben. Deben prescribirse, por supuesto, siempre que estén indicados y solo cuando estén indicados, pero la gran mayor parte de los antibióticos no contraindican la lactancia materna. Es más, interrumpir la lactancia materna pone en peligro su continuidad, y la lactancia materna es una garantía de salud infantil, tanto por las IgA secretoras, que hace mucho tiempo que sabemos que van en la leche, como por la calidad nutricional de ese alimento, y porque ahora empezamos a saber que también la microbiota y también la inmunidad celular de la madre se transmite a través de este alimento a los niños. Por tanto, perdóname, Bruno, pero esto es como la de la pechuga con antibióticos. No, te lo agradezco, porque en absoluto en ningún momento me ha parecido que he dejado entrever, pero si tú me corriges, seguramente que ha sido así, que creo que la lactancia materna sea, pero todo lo contrario, es un súper defensor, y creo que no hay nada mejor, y de hecho, bueno, en fin, no te voy a dar... Probablemente ha sido fruto Lo de la tengo súper claro, rapidez. y te agradezco que, si no había quedado claro, que lo hayas aclarado, porque realmente estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es cierto lo digo como ejemplo de que hay medicamentos, por eso lo he extendido a no solamente los antibióticos, que hay medicamentos que realmente exigen un periodo de supresión, y otros no. Es porque mucha gente no entiende a lo mejor los alimentos, no sé cuánto, y con esto a nivel práctico se entiende. Así que te agradezco que apoyes el hecho de que hay medicamentos que exigen que se controle la lactancia y otros no. Entonces, esos son los que hay que tener cuidado. Gracias. Perfecto, gracias a ti, y discúlpame si no lo he entendido bien, pero me ha parecido Seguro, entenderlo. si lo has dicho, seguro que mucha más gente lo ha pensado, así que te lo agradezco. Gracias. Y ya por último, me ha fascinado la imagen que nos has puesto de la selección de resistencias antimicrobianas en 12 días. Los epidemiólogos, el doctor Fernando Simón es mi profesor de dinámica de enfermedades transmisibles, y hablamos mucho del tiempo de generación. Es algo que nos cuesta mucho trasladar. Yo creo que esto lo ha ilustrado bien, el cómo una vez que tenemos los problemas encima somos incapaces, porque no, los seres humanos, que nuestra capacidad de adaptación está en el cerebro, no en nuestro tiempo de generación. A pesar de todo, nuestro cerebro no va lo suficientemente rápido para el tiempo de generación de determinados microorganismos, y me gustaría saber un poco cuál es la parte de todo lo que se está haciendo desde el punto de vista del PRAN. ¿Qué creéis que debemos hacer en materia preventiva? Es decir, no solo cesación de uso, sino qué otro tipo de estrategias, recomendaciones de higiene a la población, recomendaciones de vacunación, si podemos elevar todavía más las actuaciones. Muchas gracias. Bueno, pues si me dejas... A ver, a lo mejor tampoco queda claro en mi presentación, pero si yo la parte de salud humana, pero esto lo hago extendible a sanidad animal. Una de las diferencias importantes en mis compañeros de sanidad animal es que ellos ya incluyen ese abordaje integral, donde el uso racional del antibiótico y la parte preventiva son clave y van de la mano. Nosotros esto en la parte de salud humana ha costado un poco más entrar en eso. Y te pongo un ejemplo. Hasta ahora han ido en paralelo desarrollándose los programas de uso optimizado antimicrobianos con la vigilancia y con la parte preventiva. Cada uno en sus distintos sitios tiene sus competencias, pero por primera vez en el PRAN se ha creado un grupo de trabajo que es para hacer el abordaje en centros sociosanitarios, donde lo vamos a hacer toda la vez, porque ya se ha llegado al punto en que se entiende que debe de ser así. No se va a hacer un documento marco para promocionar los PROA, no se va a hacer un documento marco para implementar programas conocidos de higiene de manos, medidas preventivas básicas de infecciones en centros sociosanitarios, y no se va a abordar la vigilancia en paralelo a las tres cosas, sino que nos hemos sentado todos juntos y todos juntos vamos a hacer un documento que englobe las tres cosas y que se dé la misma importancia y el mismo peso a todas y cada una de ellas. Desde el plan, sabes que Salud Pública coordina todos los programas de seguridad del paciente, donde toda esta parte de prevención es clave, que es el otro gran pilar del plan. De hecho, es la medida más efectiva que dicen que hay a nivel hospitalario es la higiene de manos, con lo cual desde el plan y el Ministerio
promociona que claramente haya un seguimiento de este programa en todas partes. Los proyectos que hay a nivel de las UCIs, de los proyectos cero, que han tenido cierto impacto ahora en la COVID-19 sobre ellos, pues hay que recuperar los indicadores que tenían. Yo creo que poco a poco la parte de la prevención de la infección es clave, es la mejor manera de no tener que utilizar los antibióticos, que prevenir las infecciones. O sea que, sin duda alguna, tiene, iba a decir que es el gran pilar, pero probablemente tenga más peso incluso que el propio uso racional. Si evitas la infección con buenas medidas preventivas, evitas todo lo demás. También la transmisión de mecanismos de resistencia, o sea que sí, es un pilar clave. Respecto al tema de vacunación, no hay a la fecha de hoy vacunas para bacterias multiresistentes, no hay. Hay alguna de coli en fases clínicas tempranas, no hay ninguna frente a Klebsiella, no hay ninguna frente a Cietobacter, no hay ninguna frente a Pseudomonas, no hay ninguna frente a estafilococo. Por tanto, no podemos prevenir a fecha de hoy, a fecha de hoy, infecciones multiresistentes por vacunación. Bajo el abordaje de hospital y plan, es verdad que los equipos PROA, las medidas de control a nivel hospitalario son fáciles de aplicar, los pacientes están confinados en habitaciones, podemos lavar manos, cortar las cadenas de transmisión. Más complejo es el asunto del One Health, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir las infecciones en un entorno, un ecosistema One Health, ¿no? Donde tengo industria que emite biocidas y metales a los ríos, donde tengo plantas de tratamiento de aguas residuales que dejan escapar bacterias resistentes a los bordes costeros, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, como se ha comentado en la mesa, esto es un abordaje muy complejo, se tiene que ver desde múltiples puntos de vista y no es tan sencillo como voy a aplicar la medida, ¿no? Creo que exige medidas regulatorias muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, qué pasa en la emisión de biocidas y metales que se ha demostrado que son importantes selectores de genes de bacterias resistentes, ¿no? Y la industria los emite como desecho, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Yo creo que exige una visión más amplia, ¿no? El problema de la prevención de infección a nivel One Health, ¿no? Adelante, José Luis. Sí. Hola. Yo quería haceros una pregunta. Estáis elaborando estrategias dirigidas a la salud de los animales, a la salud de las personas. Yo he echado en falta una estrategia más intensa de educación sanitaria a la población. Nosotros, yo soy médico de atención primaria, hay un indicador que utilizábamos antes que era las actividades que nosotros hacíamos inducidas por terceros. En algunos casos eran por compañeros del hospital, pero en muchos casos sí que tenemos presiones por parte de los pacientes, nos resistimos, por supuesto, pero yo creo que falta hacer un poquito de educación sanitaria a la población en general para trasladarles la importancia que tienen las resistencias a los antibióticos en un futuro a medio y a largo plazo. Yo hace poco veía como responsable del sitio donde estoy trabajando, pues también veía una reclamación en la cual un paciente había escrito 3 folios por las 2 caras quejándose de que su médico, él se había autodiagnosticado una gripe y que su médico se empeñaba en no recetar un antibiótico y que no podía ser, que él siempre que tenía un cuadro de estas características le tenían que recetar antibiótico. Él empleó mucho más tiempo en argumentar esa reclamación que el tiempo que había utilizado probablemente su profesional sanitario para explicarle los motivos por los cuales no le prescribía ese antibiótico, totalmente razonados, pero empleando el tiempo que tenemos en la consulta. Sin embargo, esa persona, pues yo echo en falta esa cultura que todavía no tienen muchos ciudadanos de la importancia que tiene el mal uso de los antibióticos. Liderazgo profesional, un hábito en el sistema sanitario, entonces requiere un cambio importante, ¿verdad? Es decir, que se viene de donde se viene, la población está acostumbrada a que acuda al sistema sanitario y que se lo den resuelto, no tiene medidas preventivas de salud pública para cuidar su estilo de vida y ser más saludable, y en este ámbito de las enfermedades infecciosas es parecido, es decir, que tiene una costumbre general muy incentivado por la industria química, alentado por el sistema sanitario, y ahora hay que revertir esa situación. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea que realmente a lo mejor ha faltado, lo he intentado decir con lo que estamos haciendo en colegios, etcétera, que es un poco la población general. Luego hacemos sesiones donde los niños presentan pues, los antibióticos, o sea, básicamente el programa es donde los niños van a cogen tierra fuera, ahí fuera, aíslan los microorganismos y los enfrentan frente a bacterias
parecidas a las bacterias escape de los hospitales. Entonces ven ahí los halos de inhibición y tal, y eso les permite reflexionar sobre la ciencia, el método científico y los antibióticos, etc. Y entonces luego juntan a sus padres, una forma de bottom-up de que haya un poco de conciencia en esto. Pero estoy 100% de acuerdo contigo. En España hay un uso banalizado de los antibióticos, se debe a muchos factores, también el propio prescriptor tiene poco tiempo, no es lo mismo tener 10 personas en la cola que tener a 500 para poder explicárselo tranquilamente, o sea, el problema es complejo. Pero efectivamente es una parte esencial, está banalizado. Incluso el acceso de antibióticos en farmacias sin prescripción médica también es un problema. Hay estudios que dicen que es un 26% en España y otros que dicen que es un 3%, así que no me voy a poner a discutirlo. Pero el caso es que todavía existe mayor... En España es uno de los países en Europa donde más antibióticos se pueden adquirir todavía sin recetas. En Alemania es imposible, en Suecia es imposible, aquí todavía. Y eso banaliza un poco también la antibiótica. No, si insisto mucho al final me lo da, o si insisto, ¿sabes? Entonces estoy completamente de acuerdo, tío, eso es una parte esencial para poder utilizar bien los antibióticos. Y por eso aceptamos muchas veces charlas en sitios, pues en colegios, en tal, pues ¿por qué no? Vamos, porque realmente creo que es una parte esencial, educar a la población. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Es verdad que a lo mejor no nos ha dado tiempo a explicarlo, pero sí que se está trabajando también en esa línea. Vamos. Ya no solo el Plan Salud Pública trabaja con el Ministerio de Educación para incorporar en los programas educativos en colegios el uso racional de antibióticos, la importancia de la prevención, de la higiene alimentaria, higiene de manos, la importancia de la vacunación. Yo creo que eso poco a poco sí que se está instaurando en todos los programas educativos, pasa que lleva tiempo. Lo he dicho también durante la presentación, los países del norte de Europa llevan concienciando a su población de esto más de 25 años. Eso va a suponer un cambio de comportamiento que acabará llegando, porque ya se está haciendo. Lo que pasa que requiere, esperemos que tardemos menos, pero requiere tiempo. Sí, bueno, seguramente conocer las campañas de la consejería, ¿no? La de la gominolicina, el hecho de no hacer, bueno, pues el hecho del folleto díctico que se editó en coincidencia con la temporada de gripe, en el cual se advertía de que el tratamiento con antibiótico para la gripe no está indicado, pero evidentemente es una tarea larga en el tiempo y que requiere esfuerzo desde todos los frentes, sin duda, ¿no? No sé si hay otra pregunta, yo creo que ya vamos a tener que terminar, la última, Santiago, entonces. Iba a ser de Sanidad Animal, el Reglamento 6/2019. Sí, bueno, enhorabuena a la organización y a los ponentes. Nada, es muy sencilla, es en la línea de la anterior pregunta, ¿cómo veis la formación y la educación de los ganaderos? Que no sea a través de los veterinarios prescriptores. ¿Cómo? La educación de los ganaderos. Sí, ¿cuál es vuestra visión de la formación de los ganaderos, de la educación de los ganaderos en este problema? Pues fundamental también. Yo creo que hay que ir a todos los estamentos. Yo creo que bueno, la realidad es que poco a poco, desde luego por la respuesta que ha habido con los programas Reduce, la respuesta de los sectores de producción, incluido el propio ganadero, ha sido extraordinaria. Vamos, hay una adhesión a los programas, entienden cuál es el problema, por qué tienen que hacer las cosas y cuál es el motivo, y que no impacta en realidad en su capacidad de producción. Yo creo que sí que está aumentando mucho la conciencia en ese sentido. Estáis haciendo muy buen trabajo en el sector de producción animal. No sé si Bruno quieres añadir algo. Bueno, pues igual que con la población, es decir, una cosa es... se está haciendo, trabajando en ello. Otra cosa es que a veces yo creo que somos un poco más impacientes. Yo creo que el problema es muy urgente y que realmente debería acelerarse, tanto la educación de la población como la educación de los ganaderos y todos los implicados. En aguas residuales, por ejemplo, ahora hemos aprendido con COVID a hacer una vigilancia de COVID para ver en aguas residuales. Qué fácil sería empezar con una vigilancia no solamente de COVID, que se ha visto que funciona perfectamente y va marcada sola, sino también de genes de resistencia a antibióticos, otras son la vigilancia, y eso podríamos instaurarlo ya mismo y no es sencillo. No es sencillo porque llevamos muchos años trabajando en silos muy estancos. Es un poco este concepto de One Health. No es fácil. Al final, nosotros trabajamos muy fácilmente en algunos sectores entre silos, pero luego lo hemos hablado muchas veces, de repente tienes que realmente sacar un decreto o algo entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, y a nivel personal te puedes llevar bien, pero no es fácil instaurar y no es fácil realmente de gestionar, incluso a nivel universitario. Te digo, a nivel universitario puedes decir, ¿por qué no hacemos como en Dinamarca? Y yo lo doy, un curso en último año de todas las carreras
biosanitarias, digamos, donde ya la gente ya sabe farma, toxi, quirúrgica, lo que sea. Entonces, ya un pequeño recordatorio de 3 días de antibioterapia, resistencia a antibióticos, tal, y lo damos en todas estas carreras. Bueno, imposible, porque cada uno dice, no, ¿cómo te vas a meter en mi currículum? O sea, que no es tan sencillo. Es más, lo hago más. Es más sencillo que lo haga en otras universidades, como has visto, de Europa, en cualquier tipo de carrera, porque les da igual, se apunta a cualquiera, a que lo haga aquí. O sea que realmente a veces romper esos hilos no es difícil, pero por eso yo creo que estas jornadas son muy importantes. Juntar a las personas son importantes. En otros programas que hacemos en el mundo, el que antes ha comentado Antonio, que es europeo, de entrenar a los gobiernos del mundo desde una perspectiva de One Health, a veces es la primera vez cuando venimos de la Unión Europea que se sientan los del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Sanidad juntos en una mesa. Porque ni en Ecuador, ni en Paraguay, ni en muchos países del mundo, en algunos países africanos, se han sentado jamás en la misma mesa. Entonces, es una cuestión que necesita paciencia, pero a veces necesita una energía de activación y al final acaba funcionando. Por eso, finalmente, a pesar del pesimismo cardinal, yo soy optimista. Yo creo que con este trabajo conjunto, creo que la pandemia también nos ha ayudado un poco a entender realmente hay peligros en el medio ambiente que luego pueden pasar al ser humano. Creo que realmente es una oportunidad que podemos utilizar y debemos utilizar para instaurar un sistema de One Health realmente público y funcional que reúna todas las ciencias en España. Bueno, pues el tiempo es inexorable. No puedo por menos que agradecer a los ponentes, a los 3 ponentes, el excelente intervenciones que han habido, la calidad de las mismas. Y si hubiésemos de concluir, habríamos de decir que muchas gracias por vuestra disponibilidad, por vuestro alto nivel. Y bueno, pues ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer un abordaje común, compartido, que era el objeto de la jornada. Y si hubiésemos de concluir, ese aspecto del medio ambiente parece que ha estado muy presente en la primera parte de la mañana, pero tendremos que seguir incorporando a esta última parte de la tarde, al tema de la resistencia antibiótica. Y bueno, pues hemos visto la necesidad también de contar con los ciudadanos para impulsar estas actividades. Es decir, nos decía María Neira a primera hora de la mañana la necesidad del liderazgo de los profesionales en el abordaje de los problemas que son compartidos y indudablemente también nos decía luego más tarde la necesidad de intentar trasladar esto a la sociedad, se ponía de manifiesto en las intervenciones habidas. Y bueno, tenemos un problema que es la demografía, a la cual habremos de dar una respuesta que sea respetuosa con las necesidades de la población, pero también con las del medio, y todo ello dentro de un control de que los agentes infecciosos dentro de ese programa selectivo de evolución natural también son capaces de buscar sus mejores nichos, ¿no? Y bueno, pues por mi parte agradecer a todos los que nos habéis escuchado y habéis mantenido la atención en esta actividad y dar paso ya a la clausura. Muchas gracias a todos.